Suscríbete a la Panterita. Grande problema. La gripe te agarra de sorpresa. No te preocupes más. Llegó la antigripal que te levanta como el tereré en una tarde de verano. Finidol Grip Forte. Te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento. Finidol Grip Forte te alivia la congestión, reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño. Con Finidol Grip Forte, adiós a la gripe. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola amigo, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. Señora, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? Ya, viña, hasta el wifi de la casa de Pirulay es personal. Duplícame. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Y conquista mi amor. Octubre Rosa, un mes para tomar conciencia sobre el cáncer de mama, que detectado a tiempo es curable. ¿Hace cuánto no te haces una mamografía? Que no se te pase el tiempo. La decisión toma un instante y puede cambiar tu vida. Cuidarte está en tus manos. Es un mensaje de la mega cadena de comunicación. Ahora todos los paraguayos tenemos un POS en Contimóvil y somos libres de cobrar lo que queramos cuando queramos. Así como Rodrigo, que se liberó de los después te transfiero del tercer tiempo. Porque ahora cobra al instante con su POS en el celular. ¿Y vos, qué esperás para liberarte? Descarga ya Contimóvil, la única app del país con la que podés cobrar y pagar. Continental, sos grande, tu banco también. ¿Qué? Me regalan la transferencia. Encontrá tu próximo usado con transferencia gratis en carden.com.py, una plataforma digital donde podés comparar, elegir y financiar vehículos usados con transferencia gratis. Carden, exactamente lo que estás buscando, con el respaldo del Grupo Garden. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo cariñoso a todos los que están dentro de la poderosa media cadena de comunicación, a los que nos ven y escuchan igualmente en todo el mundo. Botita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Profe Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Buen día. Bien, buen día. Un saludo para todos. Gustavito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a toda la gran audiencia. Chic puesto del Albirroja. No, ya estamos con la selección paraguaya. Estamos jugando este jueves días, horas para el partido frente a la selección ecuatoriana, con la enorme expectativa que tenemos todos y de esa sensación de confianza que se ha apoderado de cada uno de nosotros en torno a lo que es la actual selección paraguaya, desde que asumió Gustavo Alfaro, desde que nos mostraron ese rendimiento frente a Uruguay primero en el centenario y luego la gran victoria, el gran triunfo que logró el equipo paraguayo frente a Brasil en el Defensores en la casa de la selección. Y bueno, hoy es un día muy importante porque hoy se espera contar ya con todos los jugadores. Hoy arriban los que faltaban, Gustavito. Es más, ya están llegando, simplemente faltaban por llegar Fabián Balbuena, Julio Enciso, el Cacu y Juan Espínola, que tuvo partido, tengo entendido que ayer, por eso se demoró, porque casi los jugadores que estaban en Argentina ya están en Quito. Son los 4 jugadores que están llegando en este momento. El último tendría que llegar a las 10, justamente en este horario, las 10 horas ecuatorianas. Entonces esta tarde ya van a activar con plantel completo, 24 de 28. Ya el combinado paraguayo activó ayer en Quito, en el Estadio Atahualpa de Quito. Y ya pensando en lo que va a ser el cotejo. Esta tarde, tal vez los que van llegando hoy, los que no van a participar enteramente del entrenamiento, el resto ya incluso van a pisar el campo de juego. Eso significa que Ramón Sosa ya llegó, porque si hubo
Sí, Ramón ya está. Ya está. No, como dijiste que Enciso estaba llegando recién hoy. Sí, porque Enciso jugó un día después. Un día después. Sí, jugó el domingo. Él jugó el domingo. Sí. Y Sosa, el equipo de Sosa jugó el sábado. El sábado, bueno. De todas maneras, era lo que estábamos calculando. Lo teníamos a Balbuena y a Cacu Romero, sí, que eran los últimos en llegar por la distancia por donde tenían su compromiso, pero no tenía en cuenta lo de Enciso, pero perfecto, está. Vamos a contar con todos los jugadores. O sea, el entrenador va a contar hoy con todos los jugadores para activar esta tarde. Exactamente. Reitero, los que van llegando hoy van a trabajar en el gimnasio. Habitualmente se hacen un trabajo diferenciado por el viaje, por el tiempo también de vuelo. Con 24 jugadores ya va a activar. Ya va a tener en el campo de juego. Y si miramos lo que podrían arrancar, Julio Enciso es un titular. Luego Fabián puede pelear el puesto, aunque hoy creo que Fabián Balbuena, a no ser que desee utilizar la línea de 3, creo que Fabián Balbuena es una alternativa que puede llegar a utilizar Gustavo Alfaro. Luego el resto ya, Cacu Romero es un nombre alternativa. Y lo de Juan Espínola, sabemos que Gatito se perfila para ser nuevamente el arquero titular. Entonces hoy podríamos decir ya que Gustavo Alfaro incluso puede llegar a parar por lo menos algunos minutos el equipo que podría estar arrancando el día jueves. Y puede ser, y con alguna variante, porque los que llegaron, de los últimos que llegaron, Balbuena puede ser, si es que hace una línea de 5, como estábamos calculando. Puede ser que se decía por él para hacer compañía a Gustavo y Alderete. Enciso, obviamente que es el jugador titular, hay que ver si él lo pone de entrada. Yo veo muy difícil que lo saque, aunque el pensamiento del Tano, anoche decía vos en la polémica, Tano, que lo reservarías a Enciso, sí. Arrancaría con otra figura, pero no sé si eso va a ser Alfaro, ¿verdad? Claro, ese es mi pensamiento. Pues nosotros lo estamos conociendo Alfaro, no sabemos, porque aquí hay mucha expectativa, porque él conoce perfectamente el predio, el lugar, conoce al rival y conoce y ha trabajado para saber cómo dañar justamente al rival ocasionando. Entonces, Alfaro ya sabe lo que tiene que cuidar, ¿verdad? Después lo que tiene que practicar es ver cómo podemos hacerle daño al conjunto ecuatoriano. Lo de Espínola es raro, tuvo que haber tenido algún inconveniente o algo así, porque Galarza ya está, ¿verdad? Galarza ya está. Porque ellos jugaron entre sí. Pero ellos jugaron entre sí, porque entonces no veo que haya tenido otro partido, no sé cuál es, por eso. Yo tenía entendido que él ya estuvo ayer, que Juan Espínola ya estuvo, porque Juan Espínola jugó el clásico Belgrano. Sí, el domingo jugaron ellos. Sí, que fue figura en ese partido. No, por lo menos el informe que teníamos es que Juan todavía no había llegado. Y bueno, ha sido algún inconveniente de vuelo, no sé qué ha sido otro problema, porque Galarza ya estuvo entrenando. Sí, ya estuvo dentro, a lo mejor un permiso. Ojo con Matías Galarza. Ojo con Matías Galarza. Un Matías, está para arrancar. Un Matías. Sí. ¿Y sí, Villasanti el otro? No. ¿Es Villasanti o Galarza? Uno de los dos, ¿verdad? Uno de los dos. Claro, y por eso te digo, un Villasanti el otro. Creo. Otra opción. Creo. Por eso dije, más o menos, yo tuve contacto esta mañana y le agrada mucho Galarza, el movimiento, el recorrido que tiene, el movimiento, no sé. Yo no vi el último partido clásico de Belgrano. Lo sacó temprano. Lo sacó temprano y se enojó. En el primer tiempo salió. Y se enojó. Todos pensamos que se había lesionado y fue una variante táctica, ¿no? Ahí se enojó en la... Sí. Salió incluso del campo de juego sonriendo, como diciendo... ¿El por qué? Ahí está. Y después le dice algo al entrenador que se le acerca y no se le cayó a Galarza. No le gustó definitivamente. 36 minutos. Ahí no dice nada todavía. Con un ahí hombre se de más. Sí. Ahí le dice algo. Después se da la vuelta y le vuelve a decir algo. Yo no te dije nada, le dije. Y ahí va el entrenador. Y estaba jugando con un hombre menos Belgrano y no estaba generando, me dicen, yo no he visto el partido, pero producción me está recordando y metió Bartichotto, que es un jugador de 23 años, delantero. ¿Verdad? Porque el rival terminó empatado este partido, este clásico. Y fue el fusible que quemó. Y Juan Espínola también hizo su... Estaba nervioso, Juan Espínola, que fue figura en Belgrano también, claro, su equipo estaba con 10 hombres, ¿verdad? Ahí está.
Lo que pasa es que Juan Espínola se ha ganado la consideración y está empezando en el corto tiempo, está empezando a ser un referente del equipo de Belgrano. De Belgrano. Hay muy buenas reseñas al respecto. Entendió lo que es jugar un clásico y le agradó bastante porque era un partido complicado para su equipo. No era el favorito y terminó igualando con un hombre menos. Amarilla para Juan ahí, esa trifulca. Sí, en el tumulto. Sí. En el tumulto, para él y para otro, Y sí, para uno de... Pero estamos hablando de dos jugadores que están en la selección paraguaya, que están convocados en la selección, ¿verdad? Sí. Esos clásicos calientes, vos lo viste ahí en Córdoba, ¿no? No, ahí el clásico y Rosario, es lo mismo que Colón de Santa Fe con Unión. Claro. Rosario Newell's, el Banfield, Lanús. La Plata, allá los clásicos de Estudiantes. Sí, hay mucha rivalidad. A mí me encanta lo que pasa, Gotita, que ahí son ciudades con una cantidad de habitantes muy importante. Es muy grande la Argentina y hay una rivalidad marcada. Yo recuerdo perfectamente la última vez que fuimos a Córdoba para el partido Paraguay-Argentina y vos hablabas con el taxista y como el tema, y son todos futboleros a muerte. Y el que es de Talleres y el de Belgrano, ¿sabe qué? Pero se transmite en la cancha. Por eso, pero estamos mencionando simplemente porque se trata de jugadores paraguayos, ¿verdad? A mí me encanta el carácter de Galarza. No estoy de acuerdo con la falta de respeto. No sé si le dijo algo a su entrenador. Otra situación. Yo creo que él le dijo... Pero esa demostración, ¿quién quiere salir de la cancha? En un clásico. Mira, ahí está el gesto de Matías Galarza. No, lo que yo creo que él le dijo, yo no te dije nada, como parece que el árbitro... Sí. ¿Verdad? Vos entonces diste esa sensación. Vamos a fijarnos un poco ahí. ¿Cómo inclina menea la cabeza? Él se ríe, pero no dice nada todavía ahí. No puedo creer. El técnico le dice algo a la pasada y ahí le responde Galarza. Y ahí se queda. Mira. Ahí le dice, ¿qué te dije yo? Y se va el técnico ahí y se sienta y algo le... pues después le palmeó. Sí. El asistente. Estaba con qué piloto, ¿verdad? Fíjate que cuando él se va retirando hacia el banco, fíjate que el técnico como inclina la cabeza diciéndole algo. Atendé en ese momento donde él se va trasladando. Y él le dice también al pasar. Como que le inclina, y ahí le responde Galarza. Ahora, ¿qué le dijo? Y sí. Está. Pero me gusta que tenga esa reacción. Esa rebelión. No querer salir, ¿verdad? Es un clásico, te saca en el primer tiempo a los 36. Bueno, pero también el entrenador puede tener una razón, ¿verdad? Y Belgrano estaba jugando con uno menos. Claro. A lo mejor quería arriesgar más y lo sacó a él para poner a un ofensivo. Y le puso a un delantero. Bartichotto es delantero. Bartichotto es delantero. Delantero, ¿verdad? Es delantero. Fue el fusible en ese momento del... Bueno, y lo otro lado de que mencionabas vos, lo de Juan Espínola. O Gustavo, sí. lo de Juan Espínola. O sea, eso ya es porque vos tenés confianza, ya te afianzaste en el arco. ¿Verdad? Ya es. Porque Juan es una persona muy buena, no es de mucho hablar, pero allá está bien que lo haga porque en Argentina si no te plantás, te van a pasar por encima. Te van a pasar por encima tus compañeros, te van a pasar por encima tus rivales. Con Juan luego era el problema, había sido. No, lo que pasa es que... Juan lo empuja a un jugador de Talleres. Sí. Pero Juan le enervó luego a todo, eso sí yo me enteré, porque empezó a enfriar el partido. Se desató el cordón, creo que algo así, no sé. La estrategia que usa cualquiera, eso que tanto vemos acá, por ejemplo, en Jan Fernández, ¿verdad? Cuando va a haber un cambio, o está con 10 su equipo y para darle más tiempo al compañero que caliente. O se cae y no se levanta más. Se basa Y el arquero tiene esa ventaja. Y se va la sanidad y lo atiende y no hay necesidad de que salga a la cancha. Pero el tema es lo siguiente, eso está dentro de la regla en un partido de fútbol. Si tu partido está caliente, ¿quién es el que mejor lo puede hacer eso? El arquero. El arquero. Claro. Quemar unos segundos, enfriar un poquitito, calmar la agua cuando te están costeando tu cabaña y vos estás ahí muy presionado. El que pierde nada más queda herido, pero el que está... Claro, pero bien, estamos hablando de dos jugadores de la selección paraguaya que juegan en Córdoba, uno en Talleres, el otro en Belgrano, Juan Espínola en Belgrano y Matías Galarza en el equipo de Talleres. Entonces hoy llega Balbuena, Cacu Romero y Enciso. Y lo sumamos por lo menos ayer en el informe que Juan Espínola se iba a acoplar también. Ayer de noche ya Juan Espínola me acaban de confirmar. Para mí que él ya estuvo ayer. No. Ayer en Quito.
En el entrenamiento no estuvo. Y hay que ver si llegó a la noche. No, en el entrenamiento, en este entrenamiento, esta imagen evidentemente no, porque esta recibimos nosotros de Fercho Ortiz. Sí. Y acá justamente estamos viendo entrenar a Coronel y a Gatito. Sí. ¿Verdad? Y es un documento, evidentemente. No, pero el informe que tenemos es un informe oficial, o sea que no activó, o sea que faltaban llegar y iban a llegar en las próximas horas. Lógicamente Juana pudo haber llegado ya, incluso si es de Argentina nada más. Los europeos sí, el caso de Rusia y Kaku, sí, esta mañana iban a estar arribando a Ecuador. Bueno, ahora dentro de todo esta vorágine de expectativa, de entusiasmo, de ansiedad, porque también está de por medio la ansiedad, yo realmente quisiera saber qué tiene en mente nuestro entrenador. Si para con Ecuador de visitante es apropiado la línea de 5. Si es una figura táctica apropiada. Sí. Bien aplicada es muy interesante. ¿Cómo podríamos definir bien aplicada para este partido? Y ordenada, sincronizada, que funcione bien. Porque acá yo debo entender que la prioridad va a ser cuidar el arco, por supuesto, y que la iniciativa lo va a tener el equipo ecuatoriano. Eso es categórico. Eso es categórico. Y que por una cuestión de estrategia precisamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Poner 2 buses delante de nuestro arco, ¿sí? Aguantar y salir. No sé si nosotros, porque no vamos a tener el control de la pelota. Eso es categórico, ¿por qué? Sí, pero defender muy cerca de nuestro arco tampoco nos conviene. No, yo no dije eso. Dijiste 2 buses frente a nuestro arco y dijiste... bueno, pero es una manera, no va a poder jugar. Es decir, una actitud conservadora. No salir a ser protagonista, ni mucho menos salir a buscar el partido y hacer presión alta, por ejemplo. Eso es un suicidio. Porque puede ser defensivo, por ejemplo, marcando 8 metros delante de tu... Exacto. Del borde de tu área. Totalmente, totalmente. Marcada y congestionada ahí en 20 metros para adelante, más el ancho de cancha, y ahí empezaba a congestionar. Claro. Pero cerca de otro arco es complicado. Superpoblar porque a nosotros nos va a apretar Ecuador. Porque si Ecuador tuviera solamente la altura como aliada y su volumen de juego ahí más o menos, entonces es una realidad. Pero lo que ocurre es que además de tener a la altura como aliada, Ecuador juega muy bien. Ese es el verdadero problema. Juega bien. Entonces hay 2 adversarios que Paraguay tiene que aguantar. Por eso digo que la línea de 3, Luis Enrique, vos preguntaste anoche, ¿verdad? En la polémica, y yo dije que línea de 3, di mi equipo de línea de 3, ¿verdad? O sea, línea de 5 para mí. Y que es línea de 5 porque vamos más bien defender que atacar. O sea, 5 pues es cuando vos vas a tener que defender el 80% del trámite del partido. Yo no, es categórico. A mí no me desagrada hacer una línea de 5 contra Ecuador, pero como el entrenador conoce tanto al rival y conoce ahí el escenario, no sé si se va a seguir por esa línea. Sobre el punto nomás de lo que está diciendo, disculpame, Tano, quería mencionar, antes que se me olvide, hay un cuestionamiento, ¿verdad? O sea, se podría cuestionar la decisión del técnico Gustavo Alfaro, porque si científicamente está comprobado que el organismo empieza a reaccionar negativamente a los efectos de la altura a partir del segundo, lo dijo Ever Almeida, segundo, tercer día, cuarto día, quinto día. No, el cuarto no. El cuarto no, el quinto, el tercero y el quinto y el sexto. Eso. ¿Verdad? Exacto. Claro que se puede cuestionar, vamos a ver cómo reacciona el físico. Claro, pero lo que quiero llegar a esto, Tano, fíjate un detalle, se puede cuestionar, pero le tenemos tanta confianza por lo que logró con la selección nacional, dándole otras posibilidades ya, otro nivel, otra confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y como conoce el medio, porque fue técnico de la selección ecuatoriana, que no, hasta ahora estamos expectantes y seguimos confiando en él. Porque si fuera otro, ¿por qué hace eso? Nos reaccionamos así. Le aceptamos.
No, pues yo no me quedo, decir, yo me quedo más con lo que dice Alfaro. Yo le tengo mucho cariño y respeto a Ever y no desacredito su pensamiento, pero yo creo que Gustavo Alfaro tiene su manera de pensar, es decir, o sea... Sí, lógico, pero lo que quiero que enfatizar más esto, tanta confianza ya le tenemos que no cuestionamos, porque no es que esperando voy a redondear, porque no es esto, Luis Enrique, que lo haya dicho Ever, está científicamente comprobado. No es porque lo haya dicho Ever. No, yo realmente no sé, porque no quiero tocar de oído, porque no sé qué dice científicamente, porque al final nadie tiene la verdad absoluta en este tema de la altura. Hay algunas cosas que sí se dan. Se analizó una vez. Chiqui Arce se fue 15 días, 20 días a hacer una aclimatación en La Paz. Y fue un papelón, ¿verdad? Un papelón. Entonces, ¿qué es lo que hay gente que llega, perdón, Jotita, se va de Santa Cruz a La Paz el día del partido y a veces también es goleado, como el caso de la Argentina, ¿verdad? A veces se da, es complicado el tema de la altura. La altura existe, la altura es un factor, claro, la altura te afecta, si vos no estás, eso de irte 15 igual te va a afectar porque no es tu ambiente natural. Ahora, si vos vas y vivís, si estás 6 meses ya adaptado, todos los días entrenando y vivís ahí y dormís ahí, te levantás a entrenar, te alimentás, eso es otra cosa, pero la altura existe y la altura te afecta. Quieras o no te afecta, al que te dice no, te afecta menos o a otro le afecta más. Pero de que te afecta, eso es categórico. No, por eso yo decía, Juan Eduardo, de que yo entiendo cómo metió el tema Benicio y yo le tengo ustedes saben muy bien de que yo tengo una gran consideración a Ever, pero no digo que esté mal lo que él dice, pero yo estoy tranquilo por ese lado, yo estoy tranquilo primero porque confío en nuestro entrenador, ya estoy en el barco, me tiré al barco de Alfaro. Y segundo, por lo que explicaste también vos, tiene una experiencia tremenda en Ecuador, en Quito. Él jugó todas las eliminatorias que clasificó al Mundial con Ecuador en Quito. Él entrenó en Quito, vivió en Quito. Tiene que saber, algo hay acá. Por eso fuimos a trabajar. Nunca ha hecho una selección paraguaya esto. Nunca. Nunca ir a quedarse en Quito unos días antes del partido. Siempre fue Guayaquil y el día del partido Quito. Yo no sé, Lucio, otra selección habrá hecho lo que hizo Paraguay ahora. A lo mejor hay algún antecedente, pero la realidad es que todos llegamos sobre la hora. Ahora, a lo mejor le quiere sacar el shock de la altura al día del partido. También. Porque si vos estás ahí, por ejemplo, si yo voy el domingo y empiezo a entrenar ahí a la pucha, siento el tema de la altura, me complica un poquitito, al día siguiente lo voy llevando un poco más con los entrenamientos, llega la hora del partido y va a ser por ahí un día más. Ese shock del primer día, donde vos empezás a caminar, empezás a hacer el trabajo de calentamiento, y ya te ahogás. Y ahí ese shock es lo que te empieza a preocupar y te trabaja psicológicamente, ¿verdad? No sé. Y a él le puede llevar a cambiar los planes. Porque él va con una idea de Paraguay, va a Quito directamente y él desciende con un equipo en la cabeza. ¿Qué pasa? Ese equipo arranca y hay 2, 3 jugadores que le afectan más que a otros. Y sí. Entonces te cambia todos los planes. Pero yo creo que ese detalle también en la preparación de su estrategia y para el 11 inicial habrá exhaustivamente analizado y habrá preguntado a Luis Enrique, ¿te afecta? Y más o menos. Jotita, y no le afecta. Y Gustavito, sí, ¿sabes qué? Voy a la altura y no pasa nada. Tipo Caniza, por ejemplo, no se va a lo él. Sí. Y así. Roque. Yo creo que Roque. Entonces, yo creo que en ese sentido también el equipo de trabajo de Gustavo Alfaro habrá analizado también ese detalle, que no es un detalle menor, cómo reaccionan los distintos organismos de nuestros jugadores. Y eso seguramente lo van a preguntar mañana, lo van a captar mañana, o el día del partido lo juega a la mañana tempranito también, ¿verdad? Totalmente. Cómo amanecen después del trabajo particularmente de mañana, o los que están llegando recién hoy. Como dijiste, Luis Enrique. O todos los que llegaron ayer inclusive. Como dijiste recién, esto es complejo y él tiene mucha experiencia, entonces, ¿qué es lo que pasa? No descansamos en su experiencia. Sí, vos sabés que esto, como dice Jotita, esto existe. Pues yo no quería tocar este tema. ¿Por qué? No quería tocar yo preferiría entrar en qué equipo puede poner. No, pero tenés que tocar porque es un factor de juego. Una realidad, pues, quieras o no, es un factor que te influye en el juego. Eso es categórico. Yo, por ejemplo, creo, y no descarto, yo lo dije, una línea de 5,
Alfaro usó una línea de 5 salvando la distancia contra Brasil en la Copa América, pero porque él sentía de que era una selección superior futbolísticamente hablando y tenía una idea clara de que era de destruir a Brasil en su juego ofensivo. A lo mejor tiene esa misma idea jugando a la altura y con una selección que es más dinámica que la nuestra, y a lo mejor tiene esa idea. Yo no descarto. Pero esa faceta lo vamos a tocar post partido, de acuerdo a lo que estemos observando que es lo que acontece, circunstancias del juego. O sea, el efecto de la altura no vamos a soslayar el día del partido. No se puede. Yo sé que hay efecto, que hace efecto y que generalmente los últimos 15, 20 minutos es donde más siente el que no está acostumbrado, el que no es de ese hábitat, ¿verdad? Porque eso nos pasó a nosotros la última vez. Sí. Le ganamos 2-0 a Ecuador y en los últimos 15 minutos nos empató el partido. Bueno, porque fíjate, esta no es la misma altura que La Paz. Esta es una altura traicionera. Porque vos arrancás, parece que no sentís nada. Sí. Pero al final te vas botando y te quedas sin combustible. Claro. Y tenés que tener en cuenta un detalle. Antes nosotros teníamos, por ejemplo, nunca le ganamos a Ecuador en eliminatoria allá. Y antes nosotros teníamos, por ejemplo, una muy buena cantidad de jugadores en México, en donde también van un poquitito a la altura y todo lo demás. Lo teníamos a Rambert y igual nos costó. Igual no costaba el tema de la altura. No es un factor que jugaba en la liga luego, de Quito. Claro, como ahora Alex Arce, ¿verdad? Pero es un factor que te pesa. ¿Sabes? Haciendo las averiguaciones, ¿dónde me queda la duda sobre la línea de 5 o de 3? Que ese partido que menciona Jotita, hubo un tiempo de trabajo para llegar a la Copa América, hubo un tiempo de trabajo para trabajar con esa línea de 5. Y hoy los tiempos nos dan, y habitualmente hay que reconocer, no cuesta al jugador paraguayo, le cuesta salir un poco del molde con jugar con línea de 5, pasar a la línea de 4. Nosotros una vez hicimos una línea de 5 y fue un fiasco, porque Robert Rojas no sabía qué era, si era un delantero, si era un volante, si era un lateral. Pero eso no significa que se pueda volver a intentar. El tema es que Alfaro todavía es un lienzo en blanco. Alfaro dentro de la selección paraguaya con estos jugadores tiene 3 entrenamientos, digamos al caso. O sea, es un lienzo en blanco. Yo creo que él puede intentar implementar un sistema, aunque nosotros con 4 en Montevideo nos defendimos muy bien y con 4 acá también nos defendimos muy bien. A lo mejor él siente que puede agregar un hombre más en el medio y no en el fondo. Hay que ver qué piensa él. Por eso son las incertidumbres y las preguntas que nos hacemos, porque él conoce bastante bien el medio ecuatoriano, ¿no? Sabe dónde nos va a apretar en algún momento dado y creo que va a tomar sus recaudos. Pero por lo menos por lo que pude averiguar, no estaría cambiando mucho por el tema del tiempo. Ahora, si hay un proceso de una semana larga de trabajo, tenés ese tiempo necesario para trabajar con una línea de 5, tal vez podría probar. No descarto que no sea este jueves, pero hay una tendencia que vuelva a repetir esa línea de 4 en zona defensiva. ¿Va a repetir? O sea, por lo menos es la tendencia. Ayer no paró ningún equipo, eso es lógico, trabajó nada más. ¿La línea de 4 de dónde? ¿De qué partido? No, o sea... ¿De Montevideo? No. El parado de línea de 4. Porque... no, que hago con 4. Con 4 en el fondo. No tenés definido si quién va a ser lateral derecho ni quién es. Porque todavía no paró ningún equipo ayer, por lo menos en el trabajo. Acá lo lindo de esto, 2 cosas. Tiene variables a manejar Luis Enrique. Variables, muy buenas variables, en todos los sectores, 1. Y segundo, no es como en épocas anteriores, lamentablemente, ¿verdad? Iba y la ñan deporte y encima se complicaba. Porque, y Enciso justo el último partido se torció el tobillo. Y fulanito y la rodilla. Y no porque menganito el músculo le mordió el perrito, ¿verdad? Una rotura fibrilar. Y veníamos con resta a encarar los compromisos. Ahora no tenemos, hasta esa fortuna tenemos. Y eso hay que agradecer, hay que mirar en positivo. Y bueno, vamos a seguir debatiendo. Voy a levantar el caldo acá. Sí, claro. Que nos salpica todo, que nos quema todo. Voy a calentar el ambiente. Después escuchar a Robert. Bueno.
Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Estamos de vuelta a las 12. En un ratito vamos a estar con nuestro colega Jaime Bonilla. ¿Sí? Tics importantes que siempre te van pasando. Se adaptó bastante bien Sandes, uno más del grupo. Vos sabés que ese detalle, quédate un ratito ahí, Gustavito, y después voy a lanzar lo que yo quiero lanzar. La vez pasada hablamos con Sandes, ¿verdad? Sí. A mí me dio esa sensación, a usted no le dejó esa sensación de cómo se expresaba, de cómo se comunicaba, no sé, puede ser. A mí me transmitió... ¿Qué impresión? Confianza, humildad. Positiva. Muchacho positivo, no extrovertido. Es lo que yo capté. Esa sensación me dejó cuando hablamos con él. Quiero detenerme nada más en ese punto para seguir apoyando. Hubo jugadores que llegaron a la selección nacionalizados que le costó adaptarse. No sé si el grupo era muy cerrado, pero desde que llegó Sandes por lo menos vino, se adaptó, estuvo compartiendo. Voy a decir, un paraguayo más. Calzó en el grupo, por lo menos es lo que me comentaron. Y puede ser un buen detalle. Aparte que los que están en la selección saben del nivel de juego que está teniendo este muchacho. Todo eso suma. Este muchacho viene para colaborar con nosotros. Este muchacho nos da una mano. ¿Verdad? Claro. Sí. Y él habló tiene algunos conocidos dentro de la selección. Él habló de algunos jugadores. Entonces, bueno, eso le va a ayudar para hacer un soporte. Pero aparte... Una incursión rápida. Pero por lo visto que también el nivel, digamos, de comunicación fue muy fluido, con una visión muy interesante del contexto. Sí. Quiere decir que tiene preparación. Tiene arraigada su sangre. Claro. Él es hijo de paraguayo y teso, no sé cómo quien dice la gente, ¿verdad? Paraguayo y teso. Sí, no. ¿Viste cómo grafica eso? Y el guaraní pues, es un poco más expresivo, te da amplitud, ¿verdad? Y habitualmente los que vienen nacionalizados así en esta situación, primero miran si Argentina no era su primera opción. Yo creo que Sandes, su primera opción por pedido de sus padres siempre fue Paraguay. Y definitivamente por eso ya está acá en la selección, digo, porque es buen lateral. Y el otro que es paraguayo nacido acá, bueno, eligió jugar por Argentina, que es Soler. Y eligió jugar por Argentina. Yo no hablo de Soler. Vos hablas de Sandes. ¿Qué tenés? No, yo creo que a él no lo buscaron para jugar en la selección argentina y por eso tuvo la decisión más directa y fácil, que es jugar por Paraguay, que es un deseo de su padre, ¿verdad? O de su familia. Pero
Sí. Si te seduce o te llama la selección argentina campeona del mundo con este momento de Argentina, yo no sé si hubiese elegido Paraguay. Bueno, le pasó Tengo también mis dudas. el campeón del mundo, hijo de su mamá es paraguaya, carapegüeña. Paredes. También sangre guaraní, sangre paraguaya. Y él eligió la selección argentina. Y yo no quiero tirar leña al fuego, pero ustedes recuerdan las declaraciones de Cuba en su momento. Refrescame la memoria, Jotita. Mira, Cuba se lo buscó y él dijo no, yo quiero jugar por la selección argentina y no estaba interesado. Después, cuando se percató de que no iba a ser llamado, le volvieron a insistir, dijo que sí. Por eso Andrés Cubo tuvo esa resistencia, porque la gente no se olvidó de ese... Le pelaron al archivo. Sí, le estigmatizaron en ese momento. Y hoy es figura de la selección. Y tuvo partidos que por momentos, las primeras presentaciones... Le costó. El arranque le costó mucho. Por eso quedó... El otro que está en el rango de dice Jotita es Iván Leguizamón. También en principio... Sí. Pero si nosotros nos ponemos un ratito en los botines de ellos, es natural de que sea así ese tipo de reacciones, ¿verdad? Porque la diferencia es grande, pues. Yo recuerdo que a Iván Leguizamón en una entrevista de partido fue figura y la consulta inmediata. Claro. Y habló de la albiceleste, no habló de la albirroja de Paraguay. Y pasó lo mismo con Pepe también, el brasileño. Pero la diferencia es que él llegó a la selección brasileña. Él estaba haciendo su negado para ser paraguayo, para nacionalizarse. Y él llegó a la... Y llegó a la selección brasileña. ¿El de Porto? ¿El de Porto? Sí. Y llegó a la selección brasileña. Está bien. Vamos a volver al Real Partido del jueves, ¿verdad? A mí me dicen... No vaya, es porque para vos este mensaje. ¿A mí? Sí, para vos. ¿Por qué? Que no va a reservar el jugador. Ah, está bien. Pero que la novedad... seguro juega Arce. Ese está en la tapa. Y es lo lógico, entre comillas, es lo lógico. En los dos partidos bravos, en el arranque de Alfaro, en los dos partidos entró Arce. Sí. No Adam Vareiro. Entró en Montevideo y entró acá contra Brasil. Y tampoco Tony. Y ahora que va a jugar en su hábitat, la lógica te dice que tiene mayor porcentaje de arrancar. Pero entonces es una reserva. ¿Por qué va a ser una reserva? Si tu no es titular, es Pita. Bueno, ¿No lo pero, pones? No, pero acá... ¿Cómo no? No, pero no vaya y tal. El planteamiento es diferente. El escenario, pues, el escenario cambia. No es un escenario normal. Claro, vos tenés un delantero que juega vive ahí. No solamente juega, vive ahí. Sí. Entonces vos no podés poner en el banco para ponerle a tu titular por más que sea Pita. No, es ilógico, pues. Yo no tomo como ilógico, pero bueno. Está bien, vamos a aceptar. Para mí son diferentes también. ¿Pero por qué tan no va a ser? Para mí son diferentes también, Pita y claro que son jugadores diferentes. Claro, pero la vez pasada, cuando hablamos con Almeida, ¿qué dijo de Alex Arce? Es una bestia de volador. Dijo. Sí. Es una bestia, es un terror acá. Todo el mundo le teme a Arce. ¿Por qué no le va a poner? Está bien. Yo digo nomás que ilógico no sería que no lo pongas. ¿Por qué tiene que ser una lógica? ¿Y por qué no le va a poner a jugador que está acostumbrado a jugar a la altura y que es figura ahí en esa por cancha? La serie de factores. Claro, pero yo entiendo lo que dice el Tano. Vos lo podés poner de arranque como lo podés poner en un segundo tiempo. Claro. O sea, lo podés hacer arrancar el partido como le hace jugar 45 minutos a Pita y después lo hace descansar y que entre Arce. O sea, indistintamente la titularidad, lo que yo entiendo que menciona el Tano. Por eso lógico nomás lo que no acepto, pero... Por eso yo voy más... Yo por eso voy mucho más, no de guardar jugadores, pero sí de dosificar. Sí. Yo creo que él sí o sí va a dosificar para el partido contra Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor los va a utilizar a todos, pero él va a ir viendo el desempeño de cada uno, ver a quién puede... 40, 50, 60 minutos, 60 70. minutos, claro, dosificar. Y este jugador que tiene mucho recorrido, que vos ves... Te tiro un ejemplo, Villasanti, está corriendo mucho y esto, el oro, bueno, 60 Villasanti afuera, entra otro, qué sé yo, Enciso y Almirón, y lo vas dosificando y le das 60 minutos, para que después te lleguen por lo menos con una carga de 60 minutos nada más al partido contra Venezuela. Y eso no es guardar, eso es dosificar.
Eso sí, es que el resultado te permite. El resultado no te permite, no vas a poder justificar. Yo no sé qué tanto... Vas a hacer cambio de acuerdo a lo que te pide el partido. Sí, porque ahí acá, vamos a la nebulosa. ¿Cuáles son? Claro, hay variables. Si estoy perdiendo 4-0 a los 60 del segundo tiempo, yo le saco a mis titulares. Claro, pero por eso, de acuerdo a las circunstancias del juego, la lectura que te da el partido, obras en consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado. Pero digo nomás, referente a lo que significa el partido del jueves. Nos jugamos primero con Venezuela, jugamos primero ante Ecuador. Siempre escuchamos las declaraciones de los técnicos y te dice partido a partido, partido a partido. Bueno, tu reto en este partido. Ese es un discurso. Alfaro está obligado a preparar los dos partidos. No puede preparar solamente uno y olvidarse del otro. Y ¿Vos nadie... me decís que cree lo que dice el entrenador? No, espera, Tano. Yo soy Gustavo Alfaro. Sí. Planifico, sí. No sé, a la vuelta. Sí. Pero mi primer problema se llama Ecuador, no se llama Venezuela. Con eso te digo todo. Sí, pero ahí hacerle un paréntesis. Por una cuestión de tiempo, sí o sí vos tenés que pensar en los dos partidos. Ah, claro, por supuesto. Pero te digo nomás, yo voy a tratar de arrancar el partido ante Ecuador el jueves con lo mejor que tengo. Con lo que claro, cómo reaccionan, de acuerdo a eso, lo mejor que tengo, lo mejor que puedo poner. Porque también a lo mejor tengo en mente, porque él ya tiene el equipo titular en mente, y dos piezas no reaccionaron bien a la altura. Se sienten mal, amanecieron ahí mal, mareados, lo que sea, cangrejo, ponele, ¿sí? Y no va a ponerle pues, consecuentemente en esa situación. Entonces ya le cambia los planes. Claro que tiene que obrar de acuerdo a la realidad que se le presenta el jueves. Estoy de acuerdo con eso. El concepto que defiendo nomás es, primero es Ecuador. Sí, claro. Sí, pero pensando en el otro partido te va a armar. Pensás en los dos. Fíjate cómo, y la vez pasada cómo hizo. Dosificar, sí. La vez pasada cómo pero hizo. No. Él mismo reconoció ahora no me en vayas, conferencia. Ver, yo te digo una cosa. Si vos me decís a mí que Alfaro lo convocó a Juan Cáceres porque se le ocurrió y decidió cuando terminó el partido de Uruguay que acá lo iba a poner a Cáceres, yo no te creo. Estaba todo planificado. Para mí, desde el momento en que dio la lista, él ya sabía que Cáceres iba a jugar. Pero él lo dio a entender. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir. Pero él dijo en conferencia, cuando él armó el equipo de Uruguay, planificado el partido contra Brasil. Y ahí se da un ejemplo de lo que dice Juan Eduardo. Ese es un ejemplo nomás. Porque después también nos superó a nosotros cuando pensamos que Pita no iba a arrancar el partido contra Brasil. Porque no pensamos que iba a arrancar otra vez Pita. Por cómo corrió y peleó allá. Claro, y se decidió otra vez por Pita, que está cantado que hoy es su 9 titular. Ahora, en la altura no sé. Para mí, en la altura, porque me dicen juega Arce, me dijeron. Claro, en la altura no sabes referente a Pita, porque hay un Alex Arce de Quito. Claro. Y hay un Alfio Oviedo de La Paz. De La Paz. Pero vamos a suponer, no le tenemos ni a Alex Arce, a nadie en Quito. Y va a jugar Pita. Claro. Sencillo. Entonces, por eso nomás Pita, le digo a Tano. No creo que sea Tony Sanabria por característica el que te pueda jugar ese partido. No creo. Yo lo quiero a Tony contra Venezuela. Yo creo que Pita te juega hasta en la luna. Te juega en la altura, te juega en el llano. Porque es un muchacho que dosifica, o sea, el físico le ayuda, la caja. Estás enamorado de Pita. No, a mí me encanta Pita, pero yo le puse a Arce en mi equipo. Sí, yo también. Sí. O sea, yo no di el equipo todavía. No, vos no viste el equipo. ¿Te borraste anoche? No, voy a esperar un poco. Uy. No, o sea, arrugó. ¿Sí? Y nos pillamos nosotros después dijimos, bueno, hasta el próximo lunes. Dijo, y no fuimos. No, es que yo tenía que tener más información. A la gran 7. Así me lo del tema. Sí, claro. Muy bien, Tano. Déjame jugar con ventaja un poquito. No, así no te puedes. Vos tenés que decir lo que vos querés. El responsable. No, pero ahí no era el que yo quería. Yo ya estoy jugado con el entrenador de la selección. Yo quiero entenderle y acercarme a lo que él dice.
Ahí o sea, vos le querés sacar el equipo a todo el mundo, pero vos querés jugar con información. No, yo suelo jugar con información, porque yo voy a dar mi equipo yo también. También juego con información, pero vos cuando planteás, dame tu equipo, es diferente. Por más información que yo tenga, voy a dar el equipo. Eso no quiere decir el equipo que va a poner al Faro. Sería muy mal gusto de mi parte si hago así. Digo nomás, le digo nomás al Tano, porque después vamos a seguir con tu tipo. Y da 12 horas después tu equipo, ¿cuál es el problema? Él saca una carta debajo de la manga ahí siempre. Sí, ese pues lo que se aprovecha sabe. Y da 12 horas después, ahora puede dar tu equipo, ya que dieron el Tano y Benito dieron ayer. ¿Sabes cuál es el problema, Enrique? Te desnudó en ese sentido. ¿Por qué? Te tiró entre las cuerdas. Ya que vos no decís, tengo que reclamar yo. No, está bien. Robert Jiménez y volvemos con la albirroja. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata, listo para tomar. Hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Marcar goles es música y fiesta. 12:15. Preparen su equipo, me pide producción, como estamos viajando con Jotita Dios mediante, entonces como no vamos a estar, pero vamos a estar en contacto. Preparen su equipo, nosotros ya tenemos. Nosotros tenemos todo preparado. Yo del martes y todo ya tengo. Vos lo que tenés que preparar tu equipo antes de viajar. Sí. O va a dar de Quito. Ya, a lo mejor te falta ahí no puedes terminar tu equipo. Mira, simpático, bien. No. Te dolió lo de ayer, Qué suelto. No. Te dolió lo de ayer. Tano, vos sos un técnico raro. ¿Por qué? Si vas a dirigir un equipo. ¿Por qué? ¿Y por qué tenés el equipo para el martes y no tenés para el jueves? Ya tengo mi equipo para el martes. No, pues ese partido de local, yo entiendo lo que dice. Está costando mal el partido del jueves porque... Bueno, ¿cuál es tu otro dato? Conversación extensa con Alfio Oviedo. Otro de los nuevos que apareció. Y cuando él hace eso, entra. Y yo creo que va a ser la primera opción de recambio. La primera opción. De recambio. Va a utilizar su hombre en punta, o sea, por lo menos va a arrancar con Alex Arce, por lo menos la idea que hay con Alex Arce. Y el primer hombre, tal vez en reemplazarlo, si es que Alex Arce va a ser Alfio Oviedo. O cualquier movimiento. Que sea para reemplazarlo. O buscando otra alternativa. Ojalá que sea para reemplazarlo y no para sumarse a él. No, lo que pasa es que Alfio, ¿cuál es la característica de Alfio? Él es también guapo. Sí, lucha. Es de lucha, es de pelear. Mira, si tenés un jugador acostumbrado últimamente a la altura a correr, le puede quitar ventaja en un momento dado a los locales. Porque pueden no esperar que Alfio te pueda dar una corrida así de 10, 15 metros y no le afecte y pueda llegar con mucha fuerza a una definición, a una jugada o a cercanía del arco, porque no sabemos pues dónde vamos a recuperar la pelota y dónde va a recibir después, o sea, Alfio o Arce. Yo creo que Arce es un delantero de área, ¿verdad? Él necesita ir, ahí es una fiera. Alex Arce. Yo creo que Alfio donde nos va a dar una mano es que si estamos encerrados, es que él pueda pivotear, aguantar un poquito el balón y o recibir una falta o poder descargar a alguien que venga que llegue hacia atrás, ¿verdad? Porque a lo mejor el partido no nos va a pedir otro 9, sino nos va a pedir un rapidito, ¿verdad? Bueno, sabemos el trámite del partido, ¿verdad? Pero en situaciones normales, claro que Alfio va a tener que ser, hay una
Para dosificar, una primera opción. Puede ser. ¿Por qué no le pasan su equipo a la producción, a Mati, para que prepare? Le voy a pasar. Sí, porque mañana ya vamos a estar, Dios mediante... Mientras que vos decís tu equipo, nosotros vamos a pasar acá. Jotita ya envió su material. Como siempre. Gustavito y yo no vamos a entrar en esto porque ya te manejamos información, entonces vamos... No, mentira. Le vayan a chamullar a la gente, dan a tu equipo y punto. No vaya a ser ¿Qué es chamullar? No, chamullar de verso, de que yo te... No, da nomás a tu equipo, tira, no vaya a recular. No puede ser que a esta altura del campeonato recule. ¿Querés dar tu equipo, Gustavo? Doy una base. No. Y acá de cada uno ya. Tu equipo. ¿Tu equipo querés dar? Y después el equipo de... El que a vos te gustaría que fuera. Pero es que uno juega, eso es lo que pasa, que uno juega con la carta más o menos ya... Bueno, pero no siempre vas a estar de acuerdo con el entrenador. A lo mejor hay uno o dos ¿Ya jugadores. pasaste tu equipo, Benicio? ¿Qué estoy haciendo ahora? No, si él hace con máquina de escribir está haciendo. No existe más la máquina de escribir ahora. O existe todavía. Y así está tecleando, ¿no es? Con un dedo. Está dando de comer a la gallina. Y cada uno se arregla como puede, hermano. ¿Qué te pasa? Ahí está. No vamos a poner más nervioso. Hoy con la inteligencia artificial y todo, mira, sigue tecleando con un dedo así, de a uno teclea. ¿Sabe por qué? Ahí. Porque al alemán le tengo que dibujar, pues si no, no entiende, hermano. ¿Ya pasaste tu equipo, Tano? Sí. Tu equipo. Claro. ¿Ya pasaste, Benicio? No es que está tecleando, con un dedo. Inteligencia artificial ya ahí en el teléfono y él sigue con eso. Qué simpático eso. A ver, Gustavito. Gatito en el arco. No, la producción. No, pero... Y ahí no va a rápido. No va a decir. ¿Qué va a teclear? ¿Qué nos hicimos teclear? Nos hicieron teclear tanto y al final vamos a editar. No, pero puede haber modificaciones. No, pasar nomás a producción, tienes razón, no, muchachos. Vamos a pasar a tu equipo, hay que tener información. No, pero voy a pasar primero mi equipo. ¿Tu equipo o el de...? El que a él le gustaría. Estamos haciendo el equipo que a cada uno le gustaría. Vamos a hacer la comparación con la información. Hoy estoy de bueno. Todavía no llegaba, pero Benicio después me reclama la producción. Veo. Que reclame. Hace futsal y liquidamos el asunto. Bueno, da tu equipo. Gatito en el arco. Cuanto más me apuran, más lento ya hace. Juan Cáceres. Gustavo Gómez. Alderete. Sandes. Cubas. Galarza por derecha. Bobadilla por izquierda. 3 en el medio. Almirón, Enciso y Arce. Está con Almirón Alfaro. Pero, ojo, atiendan el equipo que pone. Línea de 4. ¿El equipo que pone quién? Yo. Gustavo, pero Gavilán. Claro, en base a tus informaciones. Él juega con ventaja. Claro. Y después, de acuerdo a tu información, te va a pasar al mismo equipo. Ya no puedo, yo me tengo que allanar. ¿Por qué? No. Me tengo que allanar porque está Sande, está Matías Galarza, está Arce, todo lo que nosotros decíamos que manejábamos, que nos contaba un derrotero, así un pajarito hacia allá. En la información hay dos dudas. Atrás hay una. Sí, lateral derecho. Así mismo. Y es Matías Galarza. Ya, le quiere eso es lo que yo... Matías Galarza o Matías Villasanti. Y a mí me dijeron que... No sé qué es lo que no... Viste que Villasanti no fue titular en el primer partido. Nos sorprendió a nosotros. En el segundo sí ya porque necesitaba por la ¿cómo es la suspensión de Diego? No, ¿de quién era? Y de Cubas. Estuvo lesionado. Pero ojo, el detalle. ¿Quién fue el que más se acercaba a recibir las instrucciones de Gustavo Alfaro en el medio campo? Villasanti, el que estuvo permanentemente recibiendo las indicaciones para ordenar el equipo en ese mediocito. Le tiene una confianza. Y ya está, mi equipo todavía no está. No, vamos a ir a la pausa y vamos a prepararnos. O si no, para mañana nomás. Vamos a la pausa y ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí
Tupin Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Son artistas de genio y plazo. Opuesto al pensamiento de Tano. ¿Qué es lo que no? No, está bien. Pon esto. ¿Y cómo querés que le diga? ¿Que eso no ha enamorado así? No, pero y pone todo, no te das cuenta. No entendí tanto. ¿Vos estás enamorado de mí, Benicio? Vos de Cotita. Está hablando del equipo y sale. Puede ser, yo de vos y vos de Cotita. ¿Cómo que puede ser? ¿Qué le pasa? Qué barro, Benicio. Bueno, analicemos, porque no, lo que yo le di a entender, Benicio, calmate, sí, porque me va a desconcentrar. Sí. Estamos hablando de que pone un equipo ofensivo. Acá no veo ningún equipo que se va a colgar el travesaño. Porque lo pone Almirón y Enciso. Y vamos a jugar en la altura de Quito. Es un equipo... No, es un equipo amarrete. No, y a lo mejor le da espacio Ecuador, porque Ecuador va a hacer presión alta, va a estar arriba, va a estar en nuestra cancha, con mucha gente, y pueden dar espacio en el fondo. ¿Por qué pones este equipo, Jotita? Y yo me apego un poco a esa entrega que tuvieron Almirón, Enciso en los dos primeros partidos. Y después apuesto también a un desdoble con Enciso y con Almirón, que yo creo que vamos a tener oportunidad para contragolpearlo. Es lindo el equipo, lindo equipo. Yo creo que este está muy cercano al que va a poner el entrenador. Y casi es. O incluso él pone, Gustavito, te incluye a vos en el tema porque vos manejas la información de las dos dudas. Está el caso de o Villasanti o Galarza. A mí me dicen que jugaba Galarza. Y Velázquez lo pone Jotita y no a Juan Cáceres, como vos diste. Y después están todos. Este es un equipo muy cercano al que parece que va a poner el nuevo nuestro entrenador. Este es el equipo de Jotita Bernabe. Y el equipo del Tano. Se está procesando el equipo del Tano. ¿Qué es lo que no te gusta del equipo de Jotita o también te gusta? No, puede ser. Ya di la explicación. Si es que pone este equipo y que juega con dos rapiditos en los extremos rápidos, Almirón por derecha, Enciso por izquierda, de que evidentemente puede redituarle dividendos en la transición rápida de Paraguay. No, ¿es tu esquema? No, no es mi esquema. Pero quiero justificar el porqué.
de este equipo de Jotita, porque también hay que analizar porque es Jotita, ¿entendés? Bueno, y yo digo de que Ecuador puede conceder espacios en el fondo. Había cuenta que están obligados a salir a buscar el partido. Sí, seguro. Espacio te va a dar. Eso es categórico. ¿Y vos, Tano, qué pensás de este equipo? Bueno, un buen equipo, ¿eh? Un equipo bastante ofensivo para jugar en la altura. Es un equipo prácticamente para jugar en el llano. Vos le sacás el 9 ahí, le sacás el lateral derecho y el partido para jugar contra Venezuela. Aclarando que el parado de los equipos, poner ahí aparentemente parece un 4-3-3, no, sí. Es un parado, no es muy flexible. No es. Siempre arrancó con este sistema, pero se fue adecuando al 4-4-2. Claro. Puede ser 4-1-4-1. 4-1-4-1. Y puede ser. Siempre vamos a tener 5 jugadores más o menos en el medio. Eso es categórico. Pero la figura puede ser claramente un 4-1-4-1 con Cuba delante de la línea de 4 y después Almirón, Bobadilla, Villasanti, Enciso y Arce el 1 de arriba. Ya terminó, o sea, jugó en un pasaje contra Uruguay de esa manera. Sí, por eso. Bueno, probable equipo de Jotita, que si él decidía, él armaba este equipo para Ecuador. Vamos a ver ahora el equipo del Tano. Vamos a analizar el equipo, el probable equipo. O sea, es un equipo que pondría el Tano. Fernández, Velázquez, Gómez, Alderete, Arzamendia y Galarza, Cuba, Villasanti, Almirón, Sosa y Arce. ¿Por qué Sosa? O sea, tu equipo también es muy parecido al que presentó Jotita y al que va a presentar nuestro entrenador. ¿Por qué no lo vas a incluir a Enciso y sí a Sosa, por ejemplo, en este partido? ¿Y por qué Galarza y no Bobadilla? Porque tu equipo no le sacás a Villasanti, le tenía a los dos Matías ahí. Y juega con Arzamendi y no con Sández también. Y también, sí, cierto. Bueno, eso ya lo venía diciendo, que él lo quiere fresco a Sández para con Venezuela. Sí, igual que Enciso también. Y al no estar Enciso, lo tengo a Galarza para hacer la pausa con la pelota. Y me parece que Sosa puede explotar más el campo vacío en comparación a Enciso, que puede ir más sin balón. O sea, que vos decís que Sosa es más de contra, así para el espacio. Sí, porque él necesita espacio. Y en este partido necesita espacio. En cambio, Enciso es más para el juego elaborado. No solamente elaborado, sino te va el 1 a 1. Es más de regate, es más de 1 a 1. Uno contra uno te da. Y Sosa es más para campo vacío, al igual que Almirón. Y acá tranquilamente podemos cambiar también la figura. Este inicialmente es un 4-1-4-1. Pero tranquilamente podemos cambiar. Puedo cambiar los extremos, puedo tirarle a Sosa por derecha, le puedo tirar a Almirón por izquierda. Puedo hacer una doble línea de 4, lo puedo tirar a Galarza por fuera. Y lo traigo a Sosa como volante y lo suelto a Almirón detrás de Arce. No, para divertirse también con estos jugadores. Pero vos siempre te gustó para jugar 4-1-4-1 ahora. Sí, yo creo que sí. Sí, para mí es lo más tener las líneas cortas, cercanas. Tampoco está mal este equipo, o sea, entendiendo las razones de por qué vos le sacás a Enciso y le sacás a Sández del equipo que... Yo a Sández no lo conozco. Si Sández está en condiciones de jugar 2 partidos, uno a la altura y el otro de llano, por algo lo trajeron. Bueno, que arranque Sández. Yo solamente no lo conozco a Sández porque no lo conozco. ¿Qué confianza le tenemos a Velázquez para el partido de nuevo en la altura? Sí. Es que él no salió por rendimiento. Sí, yo sé, Juan Eduardo, sí. Él salió por una decisión táctica, no por rendimiento. Por rendimiento no lo podían sacar nunca. Y aparte de la fortuna que tuvimos ante Brasil, es que la decisión de cambiarlo de parte de Gustavo Alfaro, el que lo reemplazó jugó una barbaridad. Una gratísima sorpresa. Y se dice que hizo un trabajo que a lo mejor él no lo podía hacer por una cuestión lógica de características. De perfil, de rasgo futbolístico. Claro. Sí. Bueno, este es el equipo del Tano. Se acerca otra vez mucho al de Gustavo Alfaro. Una breve pausa y vamos a analizar. Le vamos a dar una pausa para analizar. Un anticipo antes de la pausa, un anticipo. Te ha puesto doble contra Sencillo, Tano. Pero ya escribiste todo el equipo. Sí, espera. Doble contra Sencillo. Sí. La conclusión cuando se analice mi equipo. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Qué mal educado eso? No, tranquilo, hermano. No, mal educado. ¿Cómo va a hablar así al oído? No se hace eso. Es una falta de respeto. Está en una mesa de análisis y de debate. No, pero ¿Qué te pareció el equipo de Jotita, de Tano Jotita? Interesante, me gusta. ¿A vos venís? Claro, la misma línea de
cambio de hombre nomás, pero la misma figura. Está cerca Alfaro este, ¿eh? ¿Y el tuyo? Después de la pausa. Nada duele más que perderse una final y mucho más si se juega en la ciudad donde vivís. Este 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción y debemos mostrar, incluso fuera de la cancha, toda la pasión sudamericana. La gran conquista del continente inicia en las gradas. ¿Quién logrará conquistarla? Prepárate para adquirir pronto tus entradas. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982 411 109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982 647 442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Estamos de vuelta y tengo un terotero, bueno, un pajarito, Gustavito, pero un pajarito que ¿se fue a Quito? Está en Quito, viene a Ñuguazú, sobrevuela Ñuguazú, después se va a Quito. ¿Qué? ¿Pero tiene turbina tu pajarito? Cuatrimotor. Es un pajarito que suele hacer entrenamiento aeróbico en Ñuguazú. Ahora está en la altura de Quito. Increíble. Y justo estaba escuchando la programación. Justo. Y dice que el equipo de Jotita y de Tano, voy a leer textualmente. Puede ser, esos equipos pueden ser. Solamente arriba puede haber sorpresa. Arriba. Solo arriba puede haber sorpresa. Bueno, arriba quiere decir que de 3/4 de cancha para arriba, o sea, no precisamente Arce. No, detrás de Arce creo que se refiere. Me imagino. Puede haber sorpresa. Puede haber sorpresa. Bueno, vamos ahora. ¿Y tu equipo, Vinicio? ¿Sí? No, ¿y tu equipo no? Vamos a ver. No sé, hermano, yo no soy el que conduce y pide. Bueno, primeramente vamos a ir hasta Quito, Ecuador, junto a Jacinto Bonilla, colega de cobertura FM 104.1, componente de la cadena de la Amistad Deportiva, para hablar con él un poco sobre el juego del jueves ahí, donde estaremos compartiendo con los colegas de la FM Cobertura el partido de Paraguay frente a Ecuador. Jacinto Bonilla, un gusto recibirte aquí en Deporte Total, Televisión y Radio. Luis Enrique te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias, buenos días allá, entiendo que ya en este momento serían buenas tardes, pero bueno, un saludo muy cordial para todos ustedes, para el Tano, para el profe y también para Jotita, un gran amigo. Para Jotita un saludo muy especial de Ever Hugo Almeida,
quien con poco está haciendo mucho, siempre fiel a sus principios, así que estamos aquí entusiasmados por el partido, no sin antes decirles que dentro del fútbol ecuatoriano estamos de luto porque el día domingo, en horas de la madrugada, en un accidente de tránsito, falleció un chico Cabezas del Independiente Juniors y en este momento está en cuidados intensivos Marco Angulo, quien también fue campeón sudamericano, integró las selecciones ecuatorianas y se debate en un estado muy crítico y esto lógicamente ha conmocionado y como que le ha querido restar un poquito la emoción y la euforia antes del partido. El equipo paraguayo, acá hay mucha reserva del partido, la verdad, hemos consultado a colegas, a entrenadores. El partido frente a Paraguay, hay que decirlo frontalmente, es muy complicado para Ecuador. Viéndole las presentaciones y la mejoría que ha mostrado Paraguay bajo la conducción de Alfaro, un conocido acá, que siempre es recordado con mucho cariño el profe Alfaro acá, conoce de memoria el estadio, es decir, tan duro y tan adverso para Paraguay no va a ser el partido ante Ecuador. Nosotros lo vemos muy complicado, luego de las dos últimas presentaciones de Paraguay y conociendo cómo planta Alfaro sus equipos, pues va a ser una misión bastante complicada. Y consideramos que además tienen ahí a Arce, que conoce bien el medio, que está adaptado a la altitud. El estadio está ubicado a 2.650 metros exactamente y pues nada, está prácticamente la formación, entiendo que no podría ser modificada mayormente, ¿no? Posiblemente se repita la misma formación. Hoy en horas de la mañana, luego de unos 30 minutos, va a haber una rueda de prensa de dos integrantes de la selección. Mañana va a hablar Becachese. Acá la mayoría está de acuerdo con los convocados, porque tampoco es que tiene que descubrir algo genial para convocar a los de línea. Ha habido una cierta campaña de que regrese Leonardo Campana. Se habló de un prejuicio racial, que la trinca no le dejaba, pero bueno, está convocado Campana. Otro que regresa es Gonzalo Plata, un jugador que está en Flamengo. Y que a veces ¿cómo se puede decir? El ecuatoriano es puritano, ¿no? Entonces no perdona que hayan tenido este pequeño desliz en Estados Unidos, que fueron a un club nocturno y Plata estaba marginado, pero ahora nuevamente vuelve con Becachese, un jugador que es zurdo, pero arrancando desde derecha, como interior derecho, realmente es muy habilidoso con la pelota. Así que todavía no se puede hablar de la conformación. Ha despertado mucha polémica acá la convocatoria a nivel de arqueros. Resulta que David Cabezas, un jugador del Club Deportivo El Nacional, es hoy por hoy el mejor, atraviesa un gran momento este jugador en el arco, y Becachese convocó a Galíndez, cuya titularidad y calidad no se discute, está jugando en Huracán de Buenos Aires, pero sí convocó a un suplente de Alexander Domínguez, el titular de Liga y que hace poco estuvo como titular de la selección, y también de otro golero de Independiente como es Ramírez, que no tampoco atraviesa un buen momento, en el Independiente hace banca. Entonces estos, digamos, serían los únicos puntos de divergencia marcada para la convocatoria de Becachese. Por lo demás, Paraguay se hospeda en un hotel del centro norte de la ciudad de Quito. Esta noche o esta tarde, digamos, hará el reconocimiento de la cancha y pues mayores problemas acá de seguridad no existen y estamos pues atentos a lo que pueda darnos la formación de Ecuador y la formación de Paraguay para este partido. Más o menos así está el tema. Como ustedes ya saben, hay protocolos. Hoy, como digo, comparecerán en pocos minutos dos jugadores de la selección ecuatoriana y por la tarde más o menos ya hará la última práctica Ecuador, con lo cual podríamos tener un bosquejo de lo que podría ser la formación abridora para enfrentar a Paraguay. La verdad, hay mucha reserva y hay mucho temor que Paraguay nos pueda hacer un partido muy difícil
pues, Alfaro es el director técnico, conoce bien a esta selección ecuatoriana, conoce bien el escenario, en fin, si eres un conocedor a fondo del fútbol ecuatoriano, y eso también significa una ventaja que no tendrá ninguna incógnita mayor el técnico actual de Paraguay. O sea, Jacinto, que es difícil que pueda dar un 11, es decir, un tentativo, ¿podrías dar un 11 tentativo para el jueves o no? En el arco ya no hay duda, dijiste, ¿verdad? Te podría dar mañana de mañana, te doy. Mañana sí te doy, sí. Porque podría por ahí. A ver, en arquero y defensa no habría cambio. Es decir, va Galíndez, Ángelo Preciado por derecha, Pervis de Estupiñán por izquierda. Podría ir Pacho e Hincapié. Es decir, esos 4 inamovibles y el arquero. Otro inamovible, Moisés Caicedo, ¿no? Delante de la línea de 4 con Alan Franco, ¿no? Serían los 2. Y también ahí, digamos, en las 2 siguientes posiciones hay dudas. Podría ser Kendry Páez, que podría ser, aunque no es titular en su equipo, no ha venido en los 3 últimos partidos, no ha sido titular. Y arriba podría ir Ener Valencia, fijo, y ahí es la duda, o Leonardo Campana o Kevin Rodríguez. Serían las 2 incógnitas que presentaría Ecuador, pero esta tarde, aunque ustedes conocen en demasía, la práctica será puerta cerrada, pero siempre se filtra. Son las 2 únicas dudas que tiene Ecuador. No hay lesionados, no hay suspendidos, y nada más que preocupa obviamente la sanción que fue publicada por Conmebol, que le disminuye en el 15% a la localidad de General y que tiene que pagar una multa de 20.000 euros por cantos homofóbicos en contra de los peruanos en el último partido que se efectuó en el Estadio Rodrigo Paz, que es un escenario realmente moderno, muy cómodo, los vestuarios, todo está a punto. Entonces, por esa parte, son las 2 únicas novedades que tendríamos mañana. Pero si mañana ya les tengo digamos, el 90% de la formación, pero ustedes saben que a veces los técnicos se guardan una carta y de pronto la formación que tú la tenías, por ahí cambian 1, 2 o 3 nombres, ¿no? Pero Ecuador, por ejemplo, en defensa y en arquero no va a cambiar. Cambiar a Moisés, la titularidad de Moisés Caicedo, que milita en el Chelsea, y también de Alan Franco, tampoco. Y adelante habría esa duda, ¿no? Entre Kevin Rodríguez o Leonardo Campana, que como ustedes conocen, está en el Inter de Miami, es muy amigo de Messi, en fin. Y Ener Valencia del Internacional de Porto Alegre, que es el 9 titular e indiscutible de la selección de Ecuador. Y Sarmiento, Jacinto, él venía jugando mucho últimamente, si bien no con BKHS, pero Sarmiento venía siendo titular en la Copa América y también en algunos partidos de eliminatorias. Justamente ahí te digo que podría ser otra duda. Generalmente Jeremy no ha sido alineado de titular con BKHS, ¿no? Pero podría estar, es decir, también es otra de las posibilidades que se podría esgrimir. Pero mañana ya te tengo, ya no solo un bosquejo, sino la formación de Ecuador, pero ya te digo, hay un equipo base que habrían tal vez 2 o 3 variantes, pero no más. Bueno, Jacinto, te comento que un amigo en común, colega nuestro paraguayo, Ariel Ramírez, está viendo en el restaurante, en el comedor de la Conmebol, y te envía un gran saludo, te está viendo porque hemos puesto en pantalla una foto muy elegante tuya ahí con gafas y con la corbata haciendo juego con el saco impecable. Entonces, te envía saludo nuestro compatriota y colega Ariel Ramírez. Para Ariel, un saludo, un abrazo, qué gusto para Ariel Ramírez, quien es el director de prensa de Conmebol. Un abrazo enorme, Ariel, y para todos ustedes, ya saben, son bienvenidos acá. Arce, que ustedes lo deben conocer, es ídolo acá en Liga de Quito. Qué manera de hacer goles. En los 3 últimos partidos ha estado un poco con la pólvora apagada, pero realmente es un jugador estupendo, extraordinario, y que está súper cotizado. Entiendo que hay unas 3 o 4 propuestas del exterior. Así que reitero el abrazo, el cordial saludo para Ariel Ramírez, un gran colega, un gran amigo y un gran periodista perteneciente a esta familia periodística de Sudamérica. Jacinto, le saluda al Tano, ¿cómo está? Hola Tano, ¿cómo vas? Bien, Buenas bien. tardes. Un gusto. No es que está con la pólvora mojada, está guardando la pólvora para el jueves, Alex Arce. Eso nada más.
No me lo digas. No, de eso tenemos miedo. Es decir, quedarse. Sí, es muy bueno tu apunte, sí. Ojalá que siga con la pólvora mojada el día jueves, porque es un jugador muy, además se ha ganado el cariño de la gente por su sencillez, ¿no? Es decir, nunca desprecia una foto, un autógrafo. Es un jugador que cuida muy bien su imagen, y acá es muy querido, inclusive por gente que no es de liga, pero aprecian su calidad técnica y también su don de gentes. No, simplemente una gota de humor, Jacinto. Lo que quería preguntarte realmente es que con tu experiencia, porque Paraguay siempre ha ido a Quito sobre la hora, ¿verdad?, del partido prácticamente, y esta vez arranca ya la fecha, la semana FIFA, en Quito directamente. Le quería preguntar si esto es algo nuevo también para ustedes, u otras selecciones también han hecho algo similar. Bueno, ya ese tema pasa por lo que puedan teorizar o practicar los preparadores físicos. A ver, Brasil vino, en las eliminatorias anteriores vino asimismo con 5 días de anticipación, pero ellos tuvieron un trabajo específico, es decir, era de mirar, como ustedes conocen, en la altura el balón se vuelve mucho más ligero, más liviano, y esto les ocasiona peligro, molestias, especialmente a los arqueros en los primeros minutos y también a los delanteros para el timing respectivo, pero lo que hizo Brasil es manejo de pelota, es decir, mirar cómo responde el balón, especialmente son gente que le pega muy bien en la pelota quieta, pero de ahí, hay 2 sistemas que yo he escuchado y estaba justamente conversando ayer con un preparador físico que conoce bien del tema. Tienes o ir sobre la víspera, es decir, quedarte en Guayaquil y venir el día del partido, o venir en horas de la noche para el otro día del partido, o con 5 días de antelación para amainar los efectos de la altitud. En todo caso, el tema pasa por lo que tengan planificado los preparadores físicos. Ellos conocen teorías, en fin, y cada uno hace su negocio, pero la mayoría viene sobre la hora, y siempre Paraguay ha hecho lo mismo. Hoy nos llamó la atención, entiendo que el cuerpo técnico de Alfaro también conoce ya el tema de la altitud, y bueno, pues la altitud está ahí, pero si no tienes un buen equipo, obviamente no tienes la ventaja, pero si no tienes un buen equipo, la altitud será nada más que una anécdota. Jacinto, gracias por el contacto. Vamos a encontrarnos Dios mediante el jueves ahí en el estadio para este gran choque. Gracias por la asistencia, por todo lo que han previsto ya para la presencia, nuestro viaje ahí para la cobertura del partido a través de la radio paraguaya de los mundiales, que es 1 de marzo, las 7:80 AM. Igualmente aquí estamos expectantes para cualquier inquietud periodística. Ya está nuestro compañero Gustavito Gavilán, que está en el día a día de la selección paraguaya. Un gran abrazo, Jacinto, y hasta cada momento. Bueno, pues un gran abrazo para todos ustedes. Mañana les tengo la formación, si desea. Claro que sí. Con el margen de, sí, no somos Nostradamus para no equivocarnos, pero por ahí ya tenemos la formación. Así que un saludo para Luis Enrique, para Tano, para el profe y también para Jostitas, que también lo apreciamos mucho acá. Ustedes tienen ya la cabina número 8 acá en el estadio Rodrigo Paz, y pues la asistencia técnica de nuestro departamento técnico, que estará con ustedes desde muy temprano, y será un gusto saludar con ustedes en el estadio antes de este partido. Así que yo también les llamaré un poquito más tarde para que nos den novedades de Paraguay y efectuar este intercambio como lo hacemos nosotros todas las vísperas. Les informo, tenemos contacto en toda Sudamérica, y cada periodista va diciendo las novedades de su selección, y así nos damos un recorrido por Sudamérica conociendo cómo están todas las selecciones. Así que ustedes son parte de esta cadena continental, así que muchos saludos para todos ustedes, un gran abrazo. Linda tarde. Jacinto. Jacinto Bonilla, Radio Cobertura de Ecuador, la 104.1, ya componente de la cadena de la Amistad Deportiva, una gran cadena de todo el continente. Le agradecemos la deferencia. Ya está todo previsto para los enviados especiales de Deporte Total. ¿Tu equipo, Benicio? Sí, claro. Después de la pausa.
Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. 12:56. Bueno, vamos a ver el equipo de Benicio. No. ¿Qué es lo que no? Me rehúso. ¿Por qué? ¿Y por qué no, hermano? Yo considero una falta de respeto. Ahora resulta que el equipo mío y se manda a mudar Luis Enrique. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Está conmigo. Cuando tenés razón, tenés razón. Gracias, Cotita. ¿Gustavito? Y tenés razón, bro, pero no puedo salir en contra del jefe. No, Sí, al final, entonces. pero tengo razón. No vayan a ser, Gustavito. Sí, no. No vaya a ser patronita. No. Acá es tenés toda la razón, tenés toda la razón. Gracias, Cotita. Gracias, ya está. Medias verdades. Lo que veo que estás activando el lloro. ¿Eh? Estás activando el lloro. ¿Y por qué? No, este es el equipo de Jotita. Y anuncia loco, bombo y platillo. Esperamos, vamos a ponerle moño, un recuadro ahí. Por poco no le llama a Leonardo da Vinci para que pinte el equipo de Jotita. Tranquilo. ¿Y el tuyo? No, pero este se acerca luego lo que... A lo mejor se inspira a Gustavo Alfaro, el técnico. Sí. Mira. No. Te agradezco mucho. Así nomás es. Se acerca. A lo mejor ustedes tienen teléfono rojo con Alfaro. Le llaman, por favor. Mi equipo es el más lejano probablemente de Alfaro. No, serio. Yo creo que el profe tiene el teléfono, no es solamente el rojo, el doble rojo. Otra cosa lo que está en rojo. Sí, bueno, dale pues, Benicio. Respeto a la audiencia, tienen que dar tu equipo. Sí, eso es cierto. Pero vos pasaste en otro equipo. Claro que sí, así tipo Iguazú Carudo, pero... Acá está tu equipo. Ahí está. ¿Cuántos jugadores hay acá? ¿Más de mucho? A ver, vos. No, tranquilo, 13. 3, 2, 1, 1. Mira qué figura más innovadora esta. No sé. ¿Esa es tu figura? Sí, señor. Línea de 5 o de 3. 3, 2... No, acá no es una línea de 5. ¿Por qué no? Sí, línea de 5. Velázquez, Balbuena, Gómez, Alderete, Sandes. Yo veo una doble línea de 3, después 2, después 1, 1.
Es malo, le busca el pelo al huevo. Explícale, dibujale vos. Yo ya escribí. Me costó, pero escribí. Dibujale vos ahora, Jotita. Dibujale. Es un tema de graf. Yo creo que tus cortes no fueron muy... Probablemente tus comas, tu punto y coma no aparecieron. No importa. No, Michael entendió perfectamente. ¿Sí? Sí. Coste que vos le dijiste que le iba a dibujar. Bueno, este es tu equipo. Sí. Línea 5. Contale para la gente que está escuchando la radio. Pues bueno, no pueden ver. Simplemente esto, los tres del fondo, Balbuena, Gómez, Alderete. El arquero, va a pensar en arquero. Ya se sabe que es. No, es que ¿cómo que se sabe? No, bueno, Gatito. Balbuena, Gómez, Alderete. Mira, los carrileros. Escribía allá al lado, ¿viste? Los carrileros, Gustavo Velázquez y Sandes. ¿Sí? Cuba, volante central, Bobadilla, Villasanti, Enciso, pegadito a Arce. Va a ser un media punta. Uno solo. Y después el resto a recuperar, hermano. Así nomás. Este equipo con un central más sin Almirón. Sí. De lo que veníamos haciendo. Exacto. Y con un central de carrilero. Sí. Así mismo. Que no se va a ir luego. A la pucha. Evidentemente el profe quiere colocar los buses. Amarrete. Sí, no, ahí. Nosotros traemos uno de Quito y tres acá, hermano, sí o no, como el combo anterior. Así nomás, bailamos malambo. Pero no porque te defiendas. No, ya mucho sé. te garantiza que... No, ya sé. No vaya a ser así tan. Y la vez pasada nos defendimos con todo y faltando 5 minutos nos hicieron el gol y perdimos el partido. Ese es mi mayor temor. De que yo estoy seguro que vamos a hacer grandes sacrificios y no sé cómo vamos a llegar contra Venezuela. ¿Verdad? Porque este es un partido que va a meditar hacer un gran desgaste. Claro, pero eso sin ninguna duda. Pero tenemos, dicho sea de paso, no jugamos viernes, jugamos jueves. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días tenemos. Sí, pero hay que contar que ese día viernes prácticamente es un día, o sea, para recuperación. Un día de pausa. No, pero si jugamos a la tarde, bien temprano. Las 6 de hora paraguaya. Bueno, terminará a las 8, se saldrá aproximadamente la medianoche. Vas a cenar seguramente y después vas a salir. La 1:30, 2 de la mañana, inclusive no tenemos el horario de salida, pero 1:30. ¿Va a viajar toda la madrugada? Toda la madrugada. Correcto. Llega a las 6:30. Sí, y va a dormir mediodía hasta las 2, el que puede hasta las 2, ¿verdad? Se levantan, almuerzan y a las 6, las 7 de la tarde un reacondicionamiento. Y ahí... Los que nos jugaron, sí, un poco más intenso. Un poco, claro. No es para tampoco cortarse las venas con la raqueta de Pechi. Está bien, bien, y viernes y después el sábado ya viene un real fútbol. ¿Verdad? Sábado, domingo, lunes, 3 días para preparar. No, a partir del domingo. Domingo va a parar el equipo que va a usar el martes. Sí. Generalmente se empieza a hacer algo más... Sí, más fuerte. Un poquito más intenso. Y después el lunes tiene que bajar todo otra de vuelta. ¿Verdad? Balón parado y compañía. No, y así nomás lo de este tema. La única diferencia es el sobreesfuerzo que se va a realizar el juez por el tema de la altura. Sí, ese es el mal tema. Ese es el cuidado de la cuestión. Si no, probablemente íbamos a poner los mismos equipos con 1 o 2 variantes, tal vez, a lo mejor. Claro. 3 como máximo. Porque acá la cuestión es que se va a tomar yo digo, ¿verdad? Porque el sentido común te dice también. El escenario es atípico, altura, y va a tomar los recaudos, ¿verdad? Y va a saber también dosificar en qué momento, la importancia en qué momento, de acuerdo a las circunstancias del juego, cómo está leyendo el partido, la reacción de los jugadores, hacerla refrescar el equipo. Sí. ¿Verdad? Bueno, y vamos a ver qué salió de todos los equipos. ¿Qué equipo finalmente quedó? Bueno, acá ya perdiste, Benicio. ¿Por qué? Y después acá quedó una línea de 4, no quedó otra línea de 5. Y claro, 2-1, pues. 3-1. 3, Gustavito también. Y pudo haber sido 4, pero como el conductor no dijo su equipo, entonces quedamos entre nosotros nomás. Y quedó mi equipo. ¿Y no está el equipo del conductor? Ni el conductor no está. Y no dijo nunca. Ni el conductor no está, que menos. Bueno, Gatito en el arco, Velázquez, Gómez, Alderete y Sandes. Cubas, Bobadilla, Villasanti, Almirón, Arce y Enciso.
¿Y este no es tu equipo, Gotita? Sí, es su equipo. ¿Y este es el equipo, Gotita? Y claro, ¿por qué el equipo Cotita? ¿Querés saber por qué? Sí. Y no ve el tono que utilizó Luis Enrique. ¿Cómo se acerca mucho Jotita a Gustavo Alfaro, tu equipo? Ese fue determinante para que producción ponga su equipo. Profe. No, cierto, es presidente. Tranquilo. Está molesto. Ese no fue. Bueno, ¿y quién es nuestro árbitro para el jueves? Klaus. Ese es lo que siempre decimos, brasileño. Ese es el famoso. Si te toca brasileño de visita. Daipori otro. Toski en el bar. Queremos que no sea Tosco. Bueno, Klaus va a ser. Querida. Qué bárbaro, qué peligro este. Este es un peligro. Dale, Robert, ya seguimos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado, por eso Tallú te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda. Aseguradora Tallú, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a www.tallú.com.py. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Avanza Paraguay, Cueva, se mete Cueva solo, tiene el gol, va a tirar, se acomoda Cueva, va a tirar, se va a tirar. ¡Gol! José Cardoso, el Pepe Cardoso, pelota robada en la mitad de la cancha. Estrugo y Alvarenga metió para Cueva, se metió por el medio, Cueva con velocidad, enganchó por dentro y José Cardoso, cerca del palo izquierdo y al fondo del arco, primer gol del partido, en la altura de Quito. Paraguay para todo el mundo. Nuestra querida albirroja, siga gritándolo, grítelo, Paraguay camino a la Copa del Mundo. El marcador ahora en este partido, hoy martes 24 de abril del 2001 en Quito. Paraguay, nuestra querida selección, 1 Ecuador 0. Con 8 minutos. En la pausa estamos viendo también los otros partidos de este combo de octubre, ¿verdad? Y acá hay varios cruces muy importantes, porque acá pues tenemos que jugar con y sin pelota, ¿verdad? Perú contra Uruguay. Que gane Uruguay. Que gane ya Uruguay, que se vaya. Y que le hunda ya a Perú. Sí, Venezuela-Argentina. Esperemos de que Argentina se ponga las pilas y le gane a Venezuela. Sí. Bolivia, es peligroso, che. Tenemos que cortarle la ala a Bolivia porque... Sí, Bolivia sí,
si puntúa Bolivia y si puntúa 3 sigue peor todavía. No, que puntúe está bien, que no le gane a Colombia. Después Chile-Brasil, complicado para Chile. Y nosotros obviamente que jugamos contra Ecuador. Y el martes, Uruguay va a recibir a Ecuador. Esperemos que sea después de empatar con Paraguay o qué. Colombia le va a recibir a Chile. Complicado de vuelta para Chile. Brasil, Perú. Dejan a primer plano ahí, vamos a mirar, hermano. Yo no soy el que tengo el botón, venir. Nadie lo quiere mirar a nosotros. Brasil con Perú, otra parada complicada para Perú, ¿eh? Sí. Y Perú se tiene que... El combo de Chile y de Perú es terrible. Criminal. Perú lo que nosotros vivimos la pasada, mamá. Perú, Uruguay y después Brasil. Sí. Chile, Brasil y después tiene que ir a Barranquilla. En el calor de Barranquilla. Después nosotros con Venezuela y Argentina contra Bolivia. Sí. Bolivia tiene bravo también. Tiene bravo. Colombia y Argentina le toca. Sí. Por eso digo, si vos ahí haces los resultados que estamos pensando, y nosotros haciendo 4 puntos podemos terminar quinto. No, nos reacomodamos bastante. Ahora sí podemos ver la tabla, por favor. La tabla hoy en día dice que Argentina está con 18, Colombia 16, Uruguay 15. Ahí después ya hay medio como una pausita, ¿verdad? Un pequeño corte. Ecuador con 11, Brasil y Venezuela con 10. Y después aparecemos con 9, Paraguay y Bolivia. Ahí está pues el tema de ese Bolivia. Bolivia nos estorba mucho. O si Bolivia le llega a ganar a Colombia y nosotros no le ganamos a Ecuador y ahí vamos a caer al 8º lugar. Se mete Bolivia increíblemente. Sí, pero ahí sí haces... Hay que golpear la mesa, profe, en este combo. Sí, señor. Le di toda la vibra negativa a Bolivia. Es el momento de golpear la mesa en estas clasificatorias, profe. Qué bárbaro, qué bien. Si Venezuela ahora juega con Argentina. Si Argentina le gana a Venezuela y nosotros ganándole acá a Venezuela, ya le pasamos a ellos en la tabla. Sí, le vamos a pasar. Y ahí ya ganamos un lugar. Y si puntuamos en Quito, le vamos a alcanzar ya. Sí, claro, si puntuamos lo alcanzamos. Sí. Pero ahí lo que yo digo es, si nosotros empatamos con Ecuador, Ecuador va a ir a 12, nosotros vamos a ir a 10. Sí. ¿Verdad? Y Ecuador después tiene una parada complicadísima el martes, que si se da el resultado de la lógica y nosotros ganamos a Venezuela, ahí ya lo sobrepasamos a Venezuela y le sobrepasamos. A 2 equipos. Claro. A 2 equipos. 13 nos vamos. Ahí ya no importa lo que te haga Bolivia, o sea, importa lo que haga Bolivia, mejor si no gana, ¿verdad? Pero igual Paraguay trepa y se pone en zona de clasificación directa. Sí, y ahí van a bajar bastante de Venezuela y también Ecuador, ¿eh? A Brasil no lo meto porque a Brasil en este caso nos conviene de que gane sus 2 partidos, ¿verdad? Porque enfrenta justamente a los rivales que están por debajo nuestro. Claro. Que también es una preocupación de que ellos nos crezcan, ¿verdad? Y ahí está. Ecuador tiene nosotros ahora. Sí. Y después le tenemos que tirar a Uruguay para que lo liquiden en el Centenario. Claro. Pero nosotros siempre somos argentinistas, Brasil, a favor de Brasil y a favor de Colombia. Colombiano también somos ahora. Soy colombiano también. Y uruguayo también. Y uruguayo también. Los 4. Pues quinto ya tenemos que estar nosotros. Jodido va a estar ese partido entre Bolivia y Colombia. Pero podemos terminar quinto los Jotita. Sí, es lo que te digo. Haciendo 4 puntos puedes terminar quinto si se dan los resultados que estoy diciendo. Esperemos que Brasil no se vaya de paseo a Santiago, porque si Chile llega a ganarle a Brasil, ahí... Pero ahí va Brasil, se va a complicar, ¿no? Y sí, se va a entrar en un pozo terrible Brasil. Sí, va a entrar en desesperación. Pero tiene más chance de... ¿Cuánto tiene Brasil? ¿Cuánto tiene Brasil? 10. Un punto más que nosotros. Si Brasil no puntúa contra Chile y nosotros, Dios permita, le ganamos a Ecuador, Brasil queda abajo nuestro. Sí, pero es impensable. No sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Es impensable, pero si vos te pones a pensar ahora, Brasil juega con los 2 más débiles de la tabla. Juega con Perú y con Chile. No sé si a Brasil le van a volver a perdonar otro traspié. No le van a... Hace, a ver, un poquito, tiene un punto más que nosotros. Sí. Sumando 6 va a 16, no. Que vaya Brasil, si sabemos que Brasil va a clasificar. Jamás ocurrió un mundial sin Brasil, jamás.
Sí, va a ir Brasil. Con que termine 7, sus vacaciones, con, profe, con entonces. 6 Ote que ahora tiene mucha baja, que Militao. Vinicius no viene. Tiene baja importante. Pero a veces creo que Brasil juega mejor sin alguna... Sí, algunas figuras que son demasiado ya. Y la verdad que últimamente Vinicius no ha aportado absolutamente nada en la selección. ¿Verdad? Esa es la realidad. Bueno, hasta aquí tema selección. Vamos a escucharlo de Robert. A la vuelta hablamos de Copa Paraguay porque hoy tenemos Copa Paraguay. Juega el menos peor del campeonato paraguayo. Va a enfrentar al 3 de febrero de Ciudad del Este. Qué simpático. Dale, Robert, ya uno de los peores del intermedio. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Ese día nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano y el ADN de la conquista se pondrá a prueba en cada cántico, en cada grito de gol. La gran conquista del continente inicia en las gradas. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicio. Lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos. Bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones, y como todo puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Tallí, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a tallí.com.py. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. El yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. 17. Bueno, hoy tenemos dos partidos de Copa Paraguay. Hoy 1 y mañana 2. Mañana 2. Pues mañana juega Nacional antes que Cerro Porteño. Sí. Pero vamos a lo de hoy. Olimpia, partido de octavo de final. Esta semana se cierra... la próxima semana se cierran los... Hay un partido que está pendiente porque estamos en la definición del campeonato intermedio. Sí. Entonces Guaireña es uno de los que va a disputar. Entonces se le acomodó para que no interfiera mucho en la disputa que está teniendo Guaireña. Va a jugar la próxima semana. Que es justamente un choque de ascenso. Sí. De 2 equipos de ascenso. O sea, vamos a tener un equipo de ascenso entre los 8 mejores. ¿Qué va a presentar Olimpia esta noche, Gustavito? Y Martín Palermo, que así como están las cosas, va a presentar un equipo mix. Con algunas caras nuevas en la zona, y va a tener un debutante, el caso de Aldo Morel,
que así como están las cosas va a arrancar como lateral derecho. Es un juvenil, 20 años, es de la zona de San Pedro, es sanpedrano el chico, y va a tener la posibilidad de arrancar. Ahí ayer le hacían la consulta con respecto al Tucu Salazar y evidentemente no pasaría, yo creo que no pasa por el tema del entrenador, porque ya hay una necesidad en esa posición y apuesta y confía en Aldo Morel, que va a estar arrancando como lateral derecho. Que ya estuvo convocado en el partido. Ya ¿verdad? estuvo. Paraguarí terminó con una sobrecarga, pidió cambio, por eso no culminó, ingresó Hugo Benítez en esa posición y hoy, así como están las cosas, está para arrancar Aldo Morel como lateral derecho. Luego las novedades, ese mediocampo que Matías Vera va a arrancar de titular, va a arrancar Marcos Gómez, un mediocampo que sí va a tener ese retoque importante, pero repasemos en limpio lo que podría llegar a ser el equipo de Olimpia, esto a confirmar, pero con una alta tendencia a que va a arrancar este equipo, con Gastón Olveira en el arco, la zona defensiva con Aldo Morel como lateral derecho, los centrales sí no, los centrales Hugo Benítez sí va a jugar, el que descansa es Junior Barreto, con Manuel Capazo y por izquierda Tobías Morinho. Medio campo, Pedro Zarza, Matías Vera, Marcos Gómez y Hugo Fernández. En ofensiva, Carlos Arrúa y Brian Montenegro. Ese sería el equipo que presenta hoy Martín Palermo para medir al 3 de febrero. Un equipo respetable, donde se mire, hay que no quiere perder ese timón, o por lo menos la pisada de triunfante que tiene Olimpia, seguir avanzando en esta instancia de Copa Paraguay, ya pensando en lo que se viene, mirando de reojo lo que va a ser ese viaje que tiene Olimpia al sur del país, en la zona de Encarnación, donde el día sábado va a estar disputando frente a Sol de América. Bueno, ese es el equipo entonces de Olimpia para esta noche, que le da también obviamente la seriedad del caso, porque Olimpia también quiere pelear esta Copa, ¿verdad? Claro, es uno de los propósitos también que tiene Olimpia. No puede descuidar, teniendo en cuenta que si uno dice se va a enfrentar tal vez a un rival accesible, pero estos son los partidos que los rivales se complican. Y tiran toda la carne en el asador, porque es la última demostración que va a tener el 3 de febrero antes de dar su paso nuevamente a su liga, y va a venir y va a poner y le va a seguramente complicar a Olimpia, pero por eso Martín Palermo toma los recaudos necesarios y pone, reitero, un equipo bastante competitivo, cuidando lo que es el partido también del día sábado, porque si nos fijamos, uno cree, hay que ver si llega Paraguarí Espinal, yo creo que va a llegar, simplemente fue una sobrecarga. Luego lo hace descansar a Junior Barreto, que tuvo un desgaste importante. A Zavala también lo hace descansar, ingresa Tobías Morinho, y luego ese mediocampo que es totalmente renovado. Va Zarza, va Gómez, va Matías Vera y va Hugo Fernández. Sí. Es un cambio, un mediocampo totalmente nuevo, pero con nombres que habitualmente suelen tener minutos en primera división, y arriba el caso de Carlos Arrúa y Brian Montenegro para arrancar este cotejo. Sí, acá me corrige Michel correctamente. Ya tenemos un equipo de ascenso en cuarto, porque Carapeguá clasificó y va a estar jugando con Guaraní. Vamos a tener otro equipo de ascenso de ese partido entre Guaireña y su rival es Iteño. 24 de septiembre de Aregua. Entonces vamos a tener dos equipos de ascenso en cuartos de final. Entonces está el equipo de Olimpia para esta noche. Hay que recordar de que Olimpia juega el sábado. El sábado. ¿Verdad? No, es el caso de Nacional, que Nacional juega mañana, pero recién su partido de campeonato va a jugar la próxima semana. El próximo miércoles. ¿Y por qué lo menciona Nacional? Porque Nacional es el que está ahí siguiendo los pasos de Olimpia en la tabla del clausura. Y porque quiera ser o no, se mira el campeonato. Claro. El campeonato es la máxima, y la Copa Paraguay es el camino alternativo para muchos equipos, pero está siempre en la mira obtener un título, terminar el año obteniendo ya sea la Copa Paraguay y el torneo clausura. Si se obtienen los dos es magnífico. Sí. Pero siempre te da esa pequeña salida de esta Copa Paraguay. Bueno, hoy vamos a estar con la cobertura de este partido, las 20 horas en Villa Alicia, Olimpia de 3 de febrero. Recordamos de que Alipo Colmá va a ser el árbitro, solo 18 jugadores y sin VAR. Sin VAR, y vamos a ver, en la presentación de Olimpia, ya hablando la gradería sur, ya comentaban que estaban agotados. Vamos a tener siempre un buen marco. La ciudad de Villa Alicia también es un lugar que cae bien a la gente para poder observar 20 horas el cotejo. Supuestamente vamos a tener lluvia. Esperemos que ese no sea un impedimento para que podamos tener un buen marco. Exactamente. De público. Bien, 13:23. Vamos a escucharlo, Robert. A la vuelta hablamos de Cerro con Ernesto Jiménez.
En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike, precios entre 20 y 25 mil guaraníes, pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for more. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Tupiru Villá, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villá. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Bien, 13:25, hablemos de Cerro. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Hola Tano, bien, saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y Teleaudiencia Mega TV. Bueno, ¿y este Cerro Porteño que mañana tiene Copa Paraguay? Sí, Cerro Porteño que vuelve a trabajar esta tarde, Tano, ya preparando lo que va a ser el onceno que va a estar jugando mañana por Copa Paraguay. Ayer trabajó un equipo, Carlos de los Santos Jara Zaguer, justamente con algunas sorpresas importantes dentro de este onceno. Y fue la siguiente: Jan Fernández en el arco, la zona defensiva, Alan Núñez como lateral derecho, los dos marcadores centrales, Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús, y como lateral izquierdo estuvo el chico Diego León. En el medio sector, la presencia de Enzo Jiménez por derecha, Jorge Morel, Wilder Viera y por izquierda Alexis Fariña. En ofensiva, los dos tanques, Diego Churín junto a Francisco Chico da Costa, el probable onceno de Cerro Porteño que va a jugar mañana a Copa Paraguay. Bueno, una gran cantidad de cambios y se da un poquito lo que habías comentado semana atrás, ¿verdad? La posibilidad de colocar a todos los canteranos en defensa. Sí, y se da, ¿no? Yo creo que esto se debía venir, y después lo que pasó también con Alan Benítez el último juego, que cerró jugante luqueño con los gestos, también me parece que se abrió un poquito allí la puerta para que Alan Núñez hoy sea lateral derecho, que al menos esté preparando Carlos de los Santos Jara Zaguer. Obviamente hoy vuelve a trabajar Cerro Porteño, hay que esperar como siempre el último entrenamiento, pero a todo apunta, digo bien, que este sería el onceno de Cerro Porteño. Sí, y después también si tomamos como referencia aquel partido ante Recoleta, a Manolo no le había salido bien el tema, ¿verdad? Porque él había colocado prácticamente todos los titulares y el partido de Cerro había sido una lágrima. Los penales lo terminaron colocando en esta fase que va a estar disputando mañana, Ernesto. Sí, y ayer hablamos también del extra, Tano, no sé, ustedes también sí comparten. Hoy me parece que para Cerro Porteño el objetivo de ser campeón en la Copa Paraguay cada vez se va agrandando más, porque lógicamente hoy está un poquito lejos de lo que es la punta del campeonato del torneo clausura, y Cerro Porteño hoy empieza a ver con buenos ojos justamente este campeonato, en este caso la Copa Paraguay, y es un objetivo claro también que tiene el equipo Carlos Jara Zaguer, ya mirando un poquito también la finalización de esta temporada. Pero parecería ser como un contrasentido, ¿verdad? Porque puede llegar a ser el principal objetivo en este momento, pero no coloca el mejor equipo, o el equipo titular. Pero es totalmente comprensible después de lo que viene exhibiendo ese supuesto equipo titular de Cerro, ¿verdad? Y hoy en día es difícil realmente decir, este es el equipo titular de Cerro, porque a base de rendimiento tampoco hoy están encontrando un techo importante.
Yo creo que Carlos Arazaguer aprovecha también este partido para ir mirando a los chicos. No hay que descartar de por allí, inclusive ya también el fin de semana sea nuevamente una apuesta de Carlos Arazaguer, pero hoy un equipo confiable, al menos en Cerro Porteño, no hay tanto. Sí. Yo creo que es un buen movimiento el que hace Arazaguer porque necesitaba refrescar, necesita hacer algo distinto, algo diferente, necesita cambiar y bueno, lo hacen en magnitud para este partido de Copa Paraguay. Sí, totalmente. Hoy, por ejemplo, va a aparecer después de un tiempito de vuelta Alan Núñez. Sí. También lo vamos a estar viendo a los dos chicos, a Lucas Quintana, Ronaldo Jesús, que jugaron el último partido, pero en una línea de 3, junto a Rodrigo Melgarejo. Así que vamos a ver a esta pareja de juveniles, que en su momento también ya Carlos Arazaguer lo llegó a tener juntos en el seleccionado, digo, y en su 23. Claro. Sí, a la Núñez lo conoce de sobra Arazaguer. Y lo vamos a ver después de mucho tiempo a Enzo Jiménez. También, a Wilder Viera también en este medio centro, porque últimamente venía haciendo recambio, después de la lesión también Wilder. Así que cara importante que vamos a ver de vuelta mañana en Cerro Porteño. Y también un atractivo importante, después de cuánto el Cerro Porteño volverá a jugar con 2 tanques, porque así como están las cosas, Diego Churín y Chico da Costa estarían jugando en el ataque mañana en Cerro Porteño. Sí, Enzo después de cuánto vuelve, Ernesto. Y Enzo, el último partido había sido el clásico, sexta fecha. Y 2 meses y medio. Casi una rueda completa. Sí, realmente. Sí, porque ahora estamos para la fecha 15. Era casi una rueda completa. Realmente. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Sí, para recordar, mañana el juego se va a estar jugando en cancha guaraní. 20.000 guaraníes en las graderías, 30.000 plateas y 40.000 guaraníes en el sector de preferencia para los hinchas cerroporteños que mañana justamente quieren ir a ver este partido, que va a ser ante Sudamérica, y que también precios populares, como siempre, en Copa Paraguay, a la espera de lo que va a ser este partido del Ciclón. Perfecto. Quedamos por acá, Arney. Dale, Tano, perfecto. Un abrazo para todos. Un abrazo. Ahí está Ernesto Jiménez con la información de Cerro Porteño. Vamos a escucharlo a la vuelta. Ya compartimos los audios con los oyentes. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasa PY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo.
Bien, 13:33, habilitamos el espacio de los oyentes. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? Está, profe Benicio, bien, modo albirrojo, activado. Sí, señor. Vamos a hacer y Copa Paraguay también, aquí lo mando muy elaborado hoy. Doble chip es. ¿Laburado, profe? No, está bien, está feo el tiempo. No lo interrumpas. Hay alerta, por eso no le pregunté. Hay alerta. Y sí. No, pero verán, qué insolencia, che. ¿Profe? ¿Alerta para cuándo, ¿Para mañana? Para mañana. Ah, y justo parece que mañana. Pregunto, hermano, parece que hay un moscardón que revolotea acá en el estudio. Moscardón. Eso fue muy agresivo. Mañana a trabajar, profe. Claro, tiene que venir acá, tiene que trabajar. 0986780 escuchamos. Con razón del huracán en Florida. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo bien. La selección paraguaya nos entusiasma, nos motiva de vuelta a todos. Una sola consulta tengo y no sé cómo explicar, por eso les pregunto. ¿Cómo un técnico antes de un partido anuncia la titularidad de un jugador y ya menciona que en el siguiente partido va a tener otro jugador? O sea, si aunque yo rompa en este partido, haga todo lo que tengo que hacer, no tengo chance de continuidad. Algo que no me cierra, no entiendo yo, pero no era que cada uno cumple lo mejor posible y tiene que tener nueva confianza para el siguiente partido. Hablo del caso Alex Arce. En ningún momento lo confirmó Alfaro. No, en ningún momento. Audio. ¿Qué tal los muchachos? ¿Cómo andamos? Vale, aporte. Es demasiado evidente lo que hace Alejandro Domínguez. Le da nuevamente una final a la olla azulgrana. Ya con los mitades por un janguado tallaveo hereje pues lo yapó. De que ya se van jugando dos finales ahí internacionales. Qué chafa, tipo, o sea. A la hora del presidente de Eurotu ya iba a ser tapado, o sea. Qué locura, o sea. Hasta un miabeco rollo de con Arby. Atender, dale la preocupación de audio. Buenas tardes, Mesa Mateco. Tengo una pregunta para la mesa. Es verdad que el profe Benicio ya es jubilado, pero sigue trabajando porque quiere hacer periodismo hasta que salga a Cerro Porteño campeón de los Libertadores y Higuera. Entonces, profesor, lastimosamente te van a velar ahí en el estudio. Otra vez. Si juega Huguito en el equipo de Palermito, por favor. Imbécil, pero cree que se puede jugar en la cajita de fósforo una final, pero qué imbécil que hay que ser. Otro audio. Buenas tardes, Deporte Total. Buenas tardes para todos. Yo quiero hablar al respecto del Olimpia. Por el presidente que subió de prepo, nos parece, no quiere hablar el presidente. Parece que, no sé, tenía que preguntarle al presidente saliente para hablar. El presidente saliente hablaba como macho. Ese parece que no quiere hablar. Vamos, presidente, que tiene que poner la pila. Qué bárbaro. Me recuerdo los muchachos más fuerte, Tano, Benicio, Jotita, Andy Bulín, Matecobio. Ayer no escuchaste mi audio, será. El Luis Enrique Villa, como yo, la cara. Sí. Apuca. Ay, me reí un montón del muchacho que llamó que mandó audio para decir por qué juegan en la olla. Aunque sea así, van a tener una final internacional. ¡Qué hijo de puta! Equipo pijama. No. Ustedes sí son malos de verdad, man. Yo no quiero saber del equipo de Jotita, del Tano, de Luis Enrique, ni de Gustavito. Ustedes tienen rating, ¿saben por qué? Porque la gente estaba esperando, todo el mundo está esperando el equipo del profe Martínez. Por eso es. Y lo dejan, a propósito, ustedes lo dejan hasta el último que dé su equipo. Pero bueno, estrategia de rating. Aguante el profe toda la vida.
Y legiones se levantan, hermano. Es que importante lo del profe, porque él cuando da un equipo ya descarta una formación. Entonces, claro. Importante. Un equipo menos. Ni que hagan jugar Pechati, línea de 5. Audio. ¿Qué tal, muchachos? Por si suena mi audio. Ustedes preguntaban por qué que Bambino sea el técnico de Cerro es populismo. Populismo porque en su momento, cuando el emperador era técnico de Olimpia y le preguntaban a Zapac si en algún futuro podía ser técnico de Cerro el emperador, él dijo que no sirve. Él hizo eso porque su círculo, que son los que se fueron al aniversario, no le dejó entrar a los socios, siempre están ahí para aplaudirle todo. Y como dice el profe, que no sé por qué no le dan la razón, el presidente del Cerro Porteño tiene que estar ahí con los jugadores, no hay que desde la oficina más ir con el teléfono administra el club. Él pretende que Cerro es una empresa, ¿vio? Cerro no es una empresa, hermano. Cerro le pertenece a los socios, sino que se largue y ya se apague el club, el cáncer del club. Está enojado. Robert. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. 13:40. El jueves estaremos en vivo, en directo desde Quito para el partido entre Ecuador y Paraguay. Dale, seguimos con los audios. No pierde su tiempo uno, Tano. Ahí nomás voy a dejar. Sí. Audio. Papelo, muchachos, va el aporte. Voy a tener que decir lo que dije ayer otra vez, pendejo, no escuchaste mi audio, será. Profe Benicio, ¿no querés tomarte unas vacaciones, profe, hasta que Cerro vuelva a estar en la punta o pelea ahí en el campeonato? Porque ella playa y terín, o sea, ella playa y terín. No decir nada constructivo, profe. Tománate estilo o bañate luego. No, ya te va agresivo. ¿Qué le pasa a este irrespetuoso de Mandy, será? Se pide vaina. Bueno, no puede cortarle. Oyente que hizo alusión a que el entrenador ya dio antes el nombre de un jugador, eso resultó, sí, con Pita, en una entrevista dio. Los titulares van a ser Pita, va a ser el centro delantero y el Gatito va a estar en el arco. ¿Y por qué dijo que el centro delantero no va a ser el mismo? Porque el partido entre Uruguay y Brasil era diferente. Y él ya lo tenía todo previsto desde antemano. Y aunque Pita en ese partido hubiese hecho 3 o 5 goles, no lo iba a hacer jugar. ¿Por qué? Porque ya tenía previsto el 9 contra Brasil, porque tenía que ser distinto. Eso es para el oyente y para todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Otro audio. Lo espectacular del programa. Qué pucha. Yo no entiendo cómo la gente se amarga. O sea, ahora que los olimpistas andan en un estadio de la Gran 7, están haciendo o de betas y veis a pobre y está bien. O sea, que con la gente de cuera y le da plata a la Conmebol, le ayuda a la Conmebol, en vez de hallarse por eso que en algún momento ya van a tener de aquí a 6 meses, ya van a tener. Se plaguean otra vez, será. Dios mío, qué amargado será. Amargado. Y en Cerro mande con lo que va a hacer ahora. De Cerro es el único que tiene su estadio para hacer
la final. Fuerza Cerro y Fuerza Jarasaí será. Dejate meterle más a los carretas, dejarle meterle a los pendejos, y si perdemos con los pendejos, perdemos con los pendejos. Eso inútil de Cerro, hay que echarle todo a esos jugadores más antiguos. Audio. Benicio, a nivel será. ¿Qué es lo que le decís tanto en el oído al Tano? Eso no se hace. Para nosotros los oyentes y los televidentes nos quedamos con las ganas de saber qué es lo que le decís. El famoso Ñembe Huepe, hermano. Tranquilo, ¿no? ¿Almorzaste ya, profe? Sí, ya almorcé, Henry. 4 veces. Buenas tardes, Deporte Total. Te coyo de Carú, a poner la programación deportiva. Fuerza Albirroja de Orqueta. Otro audio. Hola los muchachos, la mesa va todos. Ahí está cacago tipo niña. Con el club de Cerro Porteño en 2 de bella. Se fue de Paitea Zapá, consejan la presidente Zapá, cuando ya está yo en Bacuera. Y está cacago tipo, con 2 de 4 meses más de jugador de Catuín y con todos los carros ganan. Y dice. Dale, Robert. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Akipago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Con 46, gracias Robert. Hasta esta noche. Tano, ¿me permití? No. Alguna vez me iba a sentar ahí también. Como el sábado. ¿Cuándo fue? El sábado fue. ¿El sábado fue? Sí, hice un golpe de estado ahí. ¿El sábado? Claro. Mira vos. Por eso llovió el domingo no marcaba lluvia. ¿Cómo está con la lluvia este muchacho? Bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Alfredo Di Stéfano. Arsenio Rico era un notable fantástico. El mejor jugador que he visto jugar. El único jugador que se merece las 5 letras de la palabra crack. Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia. Sí. Qué lindo. Hace 15 mucho años por ahí dijo eso. 15, 20 años por ahí. Sí, ya dijo eso. A él le habían preguntado, ¿Peleo Maradona? Sí. Y él respondió eso. Ni Pelé ni Maradona. Sí. Sí, no, tengo ahí pero no todos ni saben tan. Pero tú llamas, Benicio. Tú llamas. Es una información Acabo antigua. de decir a los oyentes y televidentes, pero no le gustó al Tano, mucho menos a Jotita. Y si bien es cierto, la piedra que se tira y la palabra que se dice no se pueden recoger, esta debería recoger otra. Añonga tú llegas. A mí me gustó, profe. Tranquilo, vos no existís. No exististe. Está bueno para un jueves de TVT, por ejemplo. Va a estar muy bueno. Hablando un poco de todo eso, porque ahora me vino a la memoria. Nosotros estamos diciendo, bueno, que Uruguay le gane. Vamos a ver cómo caen los dichos y entredichos en Uruguay. En como eliminatoria. Los dimes y diretes. Claro, vamos a ver cómo reaccionan el equipo y los jugadores. Habló Canovio.
¿Qué dijo Habló Canovio? y contó. ¿Sí? Explotó. Y después habló también, una novela lo de Uruguay, habló José María Jiménez, que dijo que lo bancan a Bielsa. Él es el que salió a declarar del lado de Bielsa. Porque en el resultado se refleja su trabajo, dijo. Se van a terminar armando dos bandos, ahí no sabemos qué va a terminar ahí el tema. Bueno. Y bueno, esperemos que ahora por lo menos nos explote porque necesitamos que Uruguay le gane a nuestros rivales directos, ¿verdad? Sí. Audio. Buenas tardes. Profe Benicio, lo que tiene que tomar lo comenta y quizá bañarte con ruda. No bañarse con ruda sos vos, será. ¿Qué pucha será? Más si te quebranta que Olimpia esté en la punta. Antes de ese hermano querido. Ah, ¿te refería al menos malo, mi hermano? No, ya otra vez. Qué locura. Me tientan. Buenas tardes, la mesa. Yo creo, profe, que te faltó algo. A Di Stéfano le preguntaron quién fue el mejor jugador. Pelé o Maradona. Le dijo, no, el mejor jugador fue Arsenio Erico. Dijo, no sé si yo tengo el libro de Arsenio Erico. Eso fue las palabras de Di Stéfano. Sí, recién había comentado eso. Buen día, ¿cómo están? Lo que quería preguntar. ¿Tú llamas? Sí, ¿qué pasó, Gustavito? ¿Benicio va hoy al partido Olimpia? ¿Vas vos hoy al partido Olimpia? Ningún problema, hermano. Ningún problema. ¿Cuál es? Y me tiembla la mano. No sé, yo vete vos, hermano, con la... Se asoma el huracán a Florida. Hasta allá llegó el poder. Buen día, ¿cómo están? Lo que quería preguntarle es, ¿quién fue mejor? ¿Eulogio Martínez, Coquito Eulogio Martínez o Sebastián Fleitas? La pelota. ¿Oíste a ambos? Tu época, Benicio. Coquito. Coquito o Pichichi. Sí, Coquito era más completo. Sebastián Fleitas lo que tenía era una ¿qué característica excelente era? pegada, una pegada extraordinaria. Pero ¿qué tipo de jugador era? Y Coquito completo, lo que sería hoy un jugador integral, ¿verdad? Versátil, generador, digamos, de elaboración de fútbol, de muy buena técnica. Juego y gol. No, todo completo. ¿Y Fleitas? Y Fleitas tenía una excelente pegada, la fola seca tipo Didi. Increíble era la manera que le pegaba. Muy buen remate. Esa era la virtud. Y goleador también. No, muy bueno. Pero era más completo Coquito Martínez. Aparte el privilegio de haber hecho el primer gol en el Camp Nou, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El mejor partido de Paraguay fue contra Brasil acá en el Defensores. Y ese partido no jugó Cubas. Ahora veo que todo otra vez le están poniendo a él como titular y demás cosas. Esa clase de 6 no se utiliza en otros países. Un 6 que no se desdobla, no llega al largo rival, que juega ahí frente a los centrales nada más. Yo creo que con 2 6 que sean mixtos, que lleguen al área rival, ya basta y sobra. Como en este caso puede ser Bobadilla y Villasanti. No deja de tener razón. Está Diego Gómez. No deja de tener razón, pero dos puntualizaciones. Para jugar sin 6, nosotros estamos en etapa de reconstrucción de nuestro equipo. Cuando tengamos un equipo más homogéneo, probablemente se va a poder hacer eso. Y lo otro, él no jugó porque está lesionado simplemente. Pero para mí es algo circunstancial lo de Cubas en la selección que no llega. Porque imagínate si Cuba se desprende de esa ubicación. Con la hora vamos a hacer. Hola, Doroy Potaye, te catula profe Benicio Jorge, la hora de partidos, a ver qué coge Eracu. Así mismo, señora. Audio. A ninguém preocupa de chamar o professor lá na técnica. Por favor, señores, respetar, profesores. Vaya, Olimpita venía calmana. Con el 1 de marzo, Coquito Martínez fue muy completo. No es como su otro Martínez, Benicio Martínez, incompleto. Están lo cierto, señor. Buenas tardes al fútbol de la mesa, 1 de marzo, un gusto. Con el profesor Benicio Martínez, ya Raven Huepotí, una hectárea, ¿te acuerdas? De venas hemos ido con cara y así, gracias.
Aro, las dos hace a ver. Tranquilo, gallo. ¿Qué es eso, Carlos Gómez ahora? Tranquilo, gallo. Sí. Audio. ¿Qué tal los muchachos? Mario La Mesa de Radio 1 de Marzo. José Salinas, Litagüeño, a ver, Argentina ahí. Respecto a la formación del equipo de Paraguay, estoy totalmente de acuerdo con el profe Benicio Martínez, el más grande, no solamente de Paraguay, ni de Sudamérica. Acá como el presidente de la Legión, que somos un montonazo acá, incontables somos, innumerables. Denle la razón al profe esta vez, y su equipo está 10 puntos. Ojalá que Alfaro lo escuche y ponga ese equipo. Mis legiones se levantan, hermano. Imparable. Cuando se levantan mis legiones, y eso que yo no le digo nada, porque si le digo. ¿Dónde está la foto de tu legión de los zombies? ¿Dónde no está más la foto esa de la leyenda? Profe, está traído, por favor. Audio. Ni dude. Buenas tardes, señores. A Benicio lo que le falta es una barba candado como Jotita. Entonces ahí ya van a ser. ¿Y el doble del profe en la polémica tiene? Sí, tenemos. Audio. Profe, ni a nadie le respeta porque no aplica pues el dicho con él, que las canas se respetan. No aplica pues en él eso. Si estabas anoche con la polémica, te iba a caer de espalda, Jotita. Pues arrancó el programa y dijo que Olimpia iba a ser futuro campeón, que tenía más del 50% en el bolsillo, todo ese tipo de cosas. Y a la siesta otra cosa. Meritorio de los Olimpia. Ciclotímico. Totalmente. Yo creo que fue su hermano gemelo el que estuvo anoche en la polémica. Tiene que escucharle más Facundo Cabral, Botán. Acá está Benicio Martínez y los lunes a la noche Venancio Martínez. Exactamente. De Sudamérica. Fuerza de Eli González, carajo. Fuerza de Eli. La barra está con vos, está contigo. Fuerza de Eli González. Fuerza, profe, fuerza. Avisa nomás, profe. Tranquilo, si muchachos. le llegamos con toda esa gente ahí. Tranquilo, muchachos. Estamos aguantando bien todavía. Espera. Acompáñenle esta noche a la cancha de sol para el partido Olimpia. Pero, señores, este profe con sus ideas descabelladas. Sonó un colmo ese, ¿eh? ¿Qué te pasa, Nemita, ahí? No vamos. Dale, último. Tano, Batecovio, ¿qué veo pasó que el saludo a los paraguayos fuera del país? No, yo siempre le de saludos, será. Saludos desde La Plata, amigo. Saludos, abrazo grande. Y tenemos que cambiar para alguna vez, porque viste que ciertos saludos al final son muy cansinos. Por eso nada más. Un gran saludo para todos los paraguayos fuera del país. ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno, nos vamos. Buen viaje, Jotita. Gracias, Tano. Que puedan traer algo positivo de Quito. Buen viaje, Jotita. A pesar de los pesares, mejor de los viajes. Gracias. Espero que trabaje en mi ausencia, ¿eh? Nada de que te sople viento y todas esas cosas. No, por favor. Pórtese bien, profesor Benicio. Tranquilo. A mí algo me va a pasar ahora. Oremos. Lo más probable. Le voy a ayudar al Tano. Oremos. Tecatula, profe Benicio, Jorge, que cogerá. Lo siento, señora. Eso es lo que va a pasar. Nos vemos o nos escuchamos esta noche a partir de las 19, ¿verdad? 19 estamos para el partido de la Copa Paraguay. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Se cambiamos otro y querer, ya pensaba cuando y querer, ay de voces señora.
nuevo se ajacuara creikemo ajeka boca abu